Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Quincuagésimo-tercer capítulo. La transformación de Vanallis. Alus se encontraba en medio de Vanallis, ante un mundo que se había transformado en plata. Respiró profundamente y luego exhaló, su aliento se volvió blanco. Habían pasado algunos días desde el día después del festival del campus, cuando el Ilouki partieron. Aunque prácticamente contaban con el permiso del gobernador general, tener a los dos únicos de Alfa fuera de la nación era menos que deseable. Por eso, no podían permitirse dedicar demasiado tiempo a esta misión. Pero la situación que tenían delante era inesperada. Alus miró a Letty. Ella simplemente se quedó atónita, sin intentar apartar la nieve que caía. Letty había pasado más de medio año tratando de conquistar a Vanallis y aún no lo había logrado, por lo que quería pedir la ayuda de la carta más fuerte de Alfa. Es por eso que resolver esto rápidamente era definitivamente su máxima prioridad. Pero ahora eso es un poco dudoso, pensó rápidamente Alus. Incluyendo el tiempo necesario para la marcha, en realidad solo podrían dedicar 3 días a eliminar a los Fins. Si luego se añadía la limpieza de los Fins restantes, serían deseables 5 días. El devorador había sido eliminado recientemente y había oído que los Fins habían hecho movimientos extraños en el mundo exterior. En otras palabras, la situación en el mundo exterior era todavía inestable. Y puesto que Beric envió a 2 únicos, tendría que considerar qué hacer con el despliegue del personal de defensa mientras estuvieran ausentes. La fuerza defensiva de Alfa no iba a flaquear por la falta de únicos. Sin embargo, eso suponía una actividad normal entre los Fins. En el caso de que un enjambre anormalmente grande atacara, o un Fin clase S atacara, la línea defensiva se colapsaría en 7 días según las simulaciones. Por supuesto, Alus no los tomó al pie de la letra. Su propia predicción decía que la línea defensiva se derrumbaría en 3 días en el peor de los casos. La nevada que tenían delante no debería haber existido en esta estación. Y amenazaba con destruir todas sus intenciones. Hacía más de un siglo que la mano del hombre se había alejado de la naturaleza. Aún así, los cambios en el mundo natural superaban la imaginación humana. Los árboles crecían a velocidades absurdas, y había nuevas especies de plantas y animales que nadie había visto antes. Quien más disfrutaba de los beneficios de esta evolución no eran los Fins ni la humanidad, sino la madre naturaleza. Sin embargo, por muy fuera del ámbito de la imaginación que fuera la escena que tenían delante, era definitivamente algo más que un fenómeno natural. Hace apenas unas horas habían estado en un calor sofocante, pero ahora el mundo se había vuelto plateado y tenían la respiración helada. El cambio de temperatura era tan drástico que no solo descartaba los fenómenos naturales, sino también las ilusiones de los hechizos del atributo oscuro. Hubo un ligero movimiento junto a Alus. Tras alcanzarlo, Louki hizo inmediatamente lo que tenía que hacer y envió una onda de maná a su alrededor. Cerró la boca y sacudió la cabeza. No había Fin cerca. Alus calificó a Louki con un aprobado por haber hecho el movimiento inicial correcto sin distraerse con el paisaje. Luego pasó a analizar la situación. En primer lugar, estaba la presencia del Fin que estaba sintiendo. También, el hecho de que la detección de Louki no lo había captado. Está claro que no se trata de nieve ordinaria, ya que es capaz de obstruir el sonar de maná. ¿Interferencias, tal vez? Pero no pudo percibir ningún maná de los copos de nieve individuales. Teniendo en cuenta la cantidad de maná que había en el aire, no era natural que no hubiera maná en esa gran cantidad de nieve. Era posible que fuera el resultado de una interferencia con la dimensión de la información, que era incluso más avanzada que la interferencia con la materia. Pero siendo la situación tan extraordinaria como era difícil saberlo de inmediato. Al igual que Louki con su detección, había utilizado su propia magia sin atributos para ampliar su campo de visión. Básicamente, la información estructural tridimensional de su entorno se desplegaba en su cerebro, y podía captar la situación a su alrededor como si observara un diorama desde arriba. Y aunque no era tan eficaz como la detección, podía captar las presencias de los Fins hasta cierto punto. Tenía un radio efectivo de 1 kilómetro. Dentro de esa área, podía captar vagamente la presencia de un Fin. Pero incluso con su poder, ese era el límite. Y era imposible localizar su ubicación. En realidad podría estar interfiriendo con la dimensión de la información. Es bastante impresionante, pero parece que no está junto a nosotros.
Y no parece que vaya a hacer ningún movimiento para atacarnos pronto. ¿Y ahora qué? Alus reflexionó sobre su próximo movimiento, frunciendo el ceño ante la sensación de desconocimiento del terreno. Realmente es nieve, ¿verdad? Murmuró Louki a su lado. Era una práctica habitual no tomar nada al pie de la letra en el mundo exterior. Pero su tono mezclaba la cautela de un maestro mágico con la duda de que lo que estaba viendo fuera real. Sí. Después de un momento, Alus asintió, afirmando que lo que ella decía era correcto. Actualmente no veía nada que sugiriera lo contrario. Entonces observó cómo Louki volvía la cara hacia arriba para echar otro vistazo al paisaje. Él le siguió, pero solo vio el mismo mundo plateado de antes. La nieve que caía danzaba como cenizas en el aire, tragándose todo a su paso. Finalmente, la nieve que caía lentamente empezó a cubrir la cabeza de Letty, cambiando el color de su cabello a blanco. Cuando Alus dio un paso, la nieve le llegó hasta los tobillos. Esta es una gran nevada. Llega tan lejos como el ojo puede ver. Ni siquiera él había previsto esta situación. Por supuesto, nunca lo había experimentado en el pasado. Alus continuó analizando la situación, mientras Letty volvía a la realidad, ladrando órdenes mientras se sacudía la nieve de la cabeza y los hombros. Confirmen la situación. Prioricen la búsqueda de la avanzadilla, divídanse en 5 y pónganse en marcha. Gritó, en un tono más serio que el habitual. Pero estaba claro que tanto ella como su escuadrón seguían conmocionados. Aún así, sus órdenes fueron muy eficaces para hacer avanzar la situación. El pelotón se apresuró a dejar sus mochilas y se dispuso a entrar en acción. Espera, Letty. Dame 2 o 3 minutos. Sin esperar siquiera una respuesta, Alus corrió por donde habían venido a toda velocidad. No miró a Louki, que lo persiguió detrás de él, mientras se dirigía al límite de este mundo helado. Incluso Louki tuvo dificultades para seguir el ritmo de Alus cuando corrió a toda velocidad. Afortunadamente, no lo perdió de vista. Sir Alus. Al ver que se detenía, lo llamó. ¿Qué está haciendo? Así que está aquí. Siguiendo su mirada, encontró fácilmente lo que había estado buscando. Era una fina línea de nieve que había caído de las ramas de los árboles superpuestas en lo alto. ¿Qué es esto? Ignorando a Louki, Alus se puso en cuclillas y barrió la nieve con los dedos, frotándolos. No lo capté de inmediato, pero ahora estoy convencido. Esto es mágico. Lo más probable es que fuera un hechizo que alterara el entorno. Pero viendo la amplitud del área que cubría, su interferencia superaba con creces a Nibelheim. En términos de falsificación del mundo, era similar a Elem. Sin embargo, su escala superaba fácilmente lo que Alus podía lograr. Volver aquí fue la decisión correcta. Sí. Pero esto es. Louki miró la nieve con desconfianza. No podía saber quién había utilizado el hechizo, ni cuál era su intención. La magia que utilizaban los maestros mágicos estaba destinada principalmente a combatir a los Finns. Era un arma. Eso era básicamente cierto también para la magia de detección y de barrera. Cuando Alus creó un nuevo hechizo para Alice, le había explicado cómo se hacía magia reduciéndola a un área específica. Por eso no existía el hechizo perfecto que pudiera hacer cualquier cosa. En cualquier caso, la magia que utilizaban los maestros mágicos estaba destinada a matar a los Finns. Esa era la premisa básica. Y a la inversa, la magia que usaban los Finns era una herramienta para matar a los humanos. Sin embargo, a pesar de que se utilizaba un hechizo tan poderoso, no parecía haber ninguna intención de ataque detrás de él. Bueno, la temperatura helada podría considerarse un ataque, pero en ese caso solo podría usarse directamente contra ellos. Convertir el mundo entero en blanco plateado era simplemente ineficaz. Una vez confirmada la verdad, Alus dejó las preguntas para más tarde, y se dirigió de nuevo a Letty y su escuadrón. Empecemos por la conclusión. Esta nieve es producto de la magia. Puede que no sea una información útil en este momento, pero ya que la otra parte era una entidad desconocida, era importante compartir y entender todo lo posible. Como mínimo, era necesario para el funcionamiento de Alus. Su experiencia le decía que la más mínima pregunta sin respuesta se volvería contra ellos. Sin embargo, se desconocen las intenciones que hay detrás. No está claro qué efecto tendrá en el futuro. Si solo pretende retrasarnos, esto es bastante mediocre. No puedo entender cuál es el plan, hasta el punto de que no pude saber que era magia de inmediato. A Alus no le pasó desapercibida la mirada de inquietud de los miembros del escuadrón, pero no le prestó más atención. Se trataba de un escuadrón de élites. Tenían suficiente experiencia para aceptar inmediatamente cualquier situación. Sin embargo, eso solo significaba que tenían un alto grado de adaptabilidad. Y adaptarse y analizar eran dos cosas completamente diferentes. No bastaba con ser capaz de adaptarse a un peligro.
Solo se obtenía un aprobado si se podía analizar una amenaza, formar un plan y luego ejecutarlo. Aceptar simplemente la realidad de la situación podía significar también abandonar el pensamiento necesario para resolverla. Mientras Letty y su escuadrón miraban en silencio, Alus ya había empezado a pensar en su respuesta. Letty también se dio cuenta de que había perdido la calma. Fue un descuido por mi parte, dijo, reflexionando sobre ello. Esta vez no hubo manera de evitarlo. Respondió Alus, como diciéndole que no se preocupara. Por cierto, no todo lo que dijo fue pensando en ella. Mientras ella se agitaba, él analizaba la situación con objetividad. Tenía la costumbre de dar un paso atrás y considerar las cosas, lo que solía ser útil en estos casos. Lo siento, Ali. Letty dudó, y luego añadió, puedes prestarnos tu fuerza un poco más. Hice una promesa, así que haré mi trabajo. Dicho esto, trata de no confiar demasiado en mí. Alus no tenía mucha práctica trabajando con escuadrones grandes, así que en efecto, le estaba diciendo a Letty que le prestaría su sabiduría, pero que ella tendría que tomar las decisiones finales. Aún así, no me gusta esta nieve. Había una extraña sensación premonitoria que no le abandonaba. Lo ponía alerta y lo hacía sentir incómodo. En cualquier caso, era preferible alejarse de este lugar. Por otra parte, como no sabían la verdad de la caída de la nieve ni el origen del fenómeno, no podían hacer nada demasiado drástico. Normalmente, este tipo de magia que cambia el entorno se utiliza para algo más que para fines ofensivos. Pero es bastante débil si está destinada a paralizarnos, así que tiene más sentido asumir que es para detectar. Alus consideró la posibilidad de que la superficie de la nieve se utilizara como medio para detectar a las personas, de forma similar a las vibraciones de una tela de araña. Sin embargo, la magia era un invento de los Finns. Así que para ellos era más primitiva e instintiva, o mejor dicho, carente de lógica. Especialmente cuando se compara con la magia humana. Por eso, incluso a él le costaba descifrar el objetivo oculto tras el hechizo. Era como tratar de averiguar las intenciones detrás de la pintura abstracta de un niño. Era posible que ni siquiera hubiera ninguna intención en primer lugar. Vayamos despacio a partir de aquí. Trae un mapa. Fue la maestra mágica sanadora quien respondió a la petición de Alus. Se acercó corriendo y sacó un grueso papel de la bolsa que llevaba en la cintura. Se lo quitó y lo extendió. Era un dibujo de la zona que abarcaba 2 kilómetros por 2 kilómetros, una zona más amplia que su campo de visión, lo cual era de agradecer. Estaba dibujado a mano, pero por el número de versión que aparecía en la esquina superior derecha, pudo comprobar que había sido actualizado varias veces. El mapa era detallado y había sido respaldado por una cuidadosa investigación, señal del tiempo que habían pasado luchando en esta región. ¿Esta es la base de avanzada? Alus preguntó a Letty. Así es. Se hizo cortando un agujero en una pared de roca, por lo que es difícil de detectar. La base avanzada fue creada para ser utilizada durante un largo periodo de tiempo. Se construyó en la empinada ladera de un acantilado para dificultar la invasión de los Finns, y mientras evitaran que el maná se filtrara al exterior, era poco probable que la encontraran. No. Era muy grande, por lo que solo podía ser utilizado por un pequeño número de personas, pero funcionaría perfectamente como base. Miró a Letty. Parecía haber recuperado la calma, pero su conmoción de antes no se debía solo a la nieve inesperada. Si eso era todo, entonces con la ayuda de Alus podrían manejar las cosas por su cuenta. En cambio, sus dudas no se centraban en el escuadrón, sino en la seguridad de la avanzadilla. Si ese era el caso, entonces Alus debería priorizar la resolución de la ansiedad del líder de la misión, la fuerza de combate más fuerte de la expedición aparte de él mismo. El grupo de avanzada fue enviado por delante para llevar suministros a la base. Con estos números, la falta de suministros retrasará la conquista. Esperaba una resolución rápida y quería evitar gastar tiempo en los preparativos. Pero Van-Alys no sería tan fácil como para entrar a toda prisa sin planificar. Incluso si entrara por su cuenta, requeriría cierto grado de planificación para poder llevarlo a cabo paso a paso. Así que deberían moverse ahora. Buscarían a la avanzadilla y confirmarían su seguridad. Y en el peor de los casos, al menos deberían asegurar sus provisiones. Alus decidió que ahora, antes de que la nieve fuera demasiado profunda, era el momento adecuado para partir. Letty, vamos a llegar a la base a pie. No podemos hacer nada demasiado llamativo, pero usaremos el mínimo de maná para mantener nuestra temperatura corporal. La nieve no tiene maná natural, así que existe la posibilidad de que nos encuentren por el maná que se emite a la superficie. Así que tenemos que evitar que se filtre cualquier maná. Letty asintió a la sugerencia de Alus, e inmediatamente todos los miembros del escuadrón cubrieron sus cuerpos con maná. Era una de las técnicas de control del maná, pero había un límite para el tiempo que podían mantenerla.
Alus podía formar una fina película de maná de no más de 1 milímetro de grosor alrededor de su cuerpo. Incluso si una persona ordinaria lo examinara de cerca, no sería capaz de detectarlo. También podía mantenerla durante un largo periodo de tiempo. Letty podía manejarse a sí misma, pero los miembros de su escuadrón eran otra cosa. Y luego estaba Loki. Supongo que duraría 2 horas como mucho. Si solo necesitaran mantener una película, todos podrían durar varios días. Pero era drásticamente más difícil de mantener sin ninguna fuga. Era como pasar un hilo fino por el agujero de una aguja y mantenerlo ahí, evitando que tocara la aguja aunque fuera un poco. Por supuesto, eso requería una concentración extrema, lo que retrasaría sus respuestas a cualquier ataque de los Finns al mismo tiempo, lo que podría acabar siendo fatal. Entonces, ¿qué hacemos para buscar en nuestros alrededores, Ali? Preguntó Letty, comprendiendo la dificultad de la tarea. Alus se volvió hacia Letty como si eso fuera un asunto trivial. Haré algo al respecto. Aún así, veo que no eres una única por nada. ¿Tú crees? Su elogio inusualmente franco hizo que Letty mostrara una expresión avergonzada. Letty tenía un alto nivel de control de maná. No sabía cuánto tiempo podía mantenerlo, pero al igual que él, tenía una película tan fina que era dudoso que un maestro mágico normal pudiera detectarla. Era como una loción aplicada a la suave piel de una mujer. Verla hacer eso sin ningún problema hizo que Alus sintiera que su identidad estaba siendo amenazada. Bueno, todavía hace un poco de frío, dijo Letty. Con una sonrisa, acercó su hombro al de Alus. Revestida de maná o no, no llevaba mucha ropa. Su vientre expuesto en este tipo de clima era una visión extraña. Imagen. Aguántate, dijo Alus, y la apartó de un empujón. Luego miró a Loki, que le preocupaba un poco. En cuanto a ella. Bueno, supongo que estará bien. Su entrenamiento diario estaba dando sus frutos, ya que su control del maná había mejorado considerablemente. Prácticamente estaba en igualdad de condiciones con el escuadrón de Letty. Mientras tanto, Loki, que no tenía ni idea de por qué Alus miraba hacia ella, se dedicó a controlar su maná. De todos modos, Letty, yo también vigilaré nuestros alrededores. Afortunadamente, mi forma de detección es única y casi no deja rastros de maná, aunque no es tan precisa como los resultados de un observador. Creo que deberíamos continuar a pie, aunque sea un poco molesto. Además, ahora que estamos en esta situación, deberíamos reconsiderar el plan. Todo eso era solo la opinión de Alus. Era Letty quien tenía el mando del equipo. Tú decides. Yo seguiré tu ejemplo. Iba a continuar diciendo, mi manera solo traerá mucha animosidad innecesaria, pero se tragó esas palabras. El tono autodespreciativo en eso habría venido de la experiencia personal. Revisar el plan significaba dejar la confirmación de la seguridad de la avanzadilla para más adelante. Fue una decisión eficiente pero fría, sobre todo porque Letty y su escuadrón consideraban a la avanzadilla como compañeros de armas. Estaba claro como el día que habría una reacción emocional entre el escuadrón. Alus no era tan inmaduro como para tomar ese tipo de decisión por el escuadrón de otra persona. Bien. Pero la avanzadilla no solo lleva suministros. También tienen equipo médico, material para mejorar la base de avanzada, ARS de repuesto, y más. Como mínimo tenemos que recuperar los suministros. Letty tenía razón. Su misión no iba a terminar solo con la eliminación de los Finns. Las provisiones serían necesarias en algún momento, y una vez comenzada la batalla, el equipo y los talismanes de hechizos serían necesarios para tratar a los heridos. Eso es mucho para llevar. El plan era reunirse con ellos en la base avanzada, ¿verdad? Así es. También hay otras 2 bases temporales, pero son solo en caso de emergencia. Alus miró a Letty. Su voz sonaba tranquila, pero su rostro parecía contener desesperadamente sus emociones. Habiendo pasado mucho tiempo en el mundo exterior comprendía la realidad de la situación, pero seguía preocupada por sus subordinados. Como compañero único, Alus encontró eso un poco inesperado. Sin embargo, un momento después, tuvo una sensación de vacío en el pecho, y recordó que él era el extraño por pensar así. Era esa parte de su corazón que probablemente nunca se llenaría. Al mismo tiempo, se dio cuenta de por qué los subordinados de Letty la admiraban. Él y Letty eran similares, pero diferentes en algunos aspectos. Alus continuó hablando en voz baja. Es cierto, primero tendremos que llegar a la base. Será más fácil elaborar un plan si podemos confirmar la situación. Eso podría ayudar a aliviar la ansiedad y la frustración que percibía en Letty, así que dio una respuesta acorde con sus sentimientos en ese momento. Afortunadamente, no parece que los Finns estén haciendo un movimiento. Si la nieve estaba siendo utilizada para detectarlos como Alus suponía, entonces ya estaban al alcance del enemigo.
Pero basándose en los hábitos típicos de los Find, habrían atacado en el momento en que detectaran a Alus y a los demás. Sin embargo, hasta ahora no había señales de ello. Incluso comparado con el sonar de maná de un observador, sería capaz de detectar a un enemigo tan poderoso que se acerca rápidamente. Si no muestra ninguna reacción al movernos sobre la nieve, entonces, después de todo, la nieve podría no servir para la detección. Eso hace que el hechizo sea aún más espeluznante. Alus y los demás continuaron tranquilamente su marcha sobre la nieve. La topografía de Vanalice era básicamente laderas que rodeaban una zona de colinas, como una cresta de pequeñas montañas. Podrían alcanzar la cima de cualquiera de ellas en poco tiempo si se daban prisa. La base a la que se dirigían estaba construida en una ladera ligeramente por debajo de los picos de la cresta. Unas horas más tarde, Alus pudo ver los picos nebulosos en el límite de su visión. Desde allí podrían alcanzar por fin el punto más alto de Vanalice. En el camino, Alus escuchó en silencio el sonido de la nieve que crujía bajo los pies del escuadrón. Como antes, la nieve no tenía ningún rastro del maná que debería producirse de forma natural. Sin duda, era producto de un hechizo. Pero al escuchar el sonido, que era real, le resultaba difícil creer que realmente fuera hecha con magia. Era casi imposible distinguirla de la real. La nieve era agradable y fría, y se derretía en la mano como era de esperar. Si realmente fue creada, las sensaciones que experimentó estaban solo en su cabeza, sin que la nieve tuviera sustancia real. La experiencia planteó un enigma para Alus. ¿Qué era la magia? ¿Y qué era la información? Entonces volvió a la realidad, chasqueando la lengua por haberse distraído. Volvió a revisar el mapa, buscando los puntos de referencia que utilizarían para llegar a la base. Debería haber una roca con una forma distintiva cerca. Estará bien. De repente oyó un ligero paso sobre la nieve, y la voz de Louki llamando a su lado. Su pregunta se refería al estado de ánimo de Letty, o quizá a la transformación de Vanalice. Lo estará. Esto es común en el mundo exterior, aparte de esta nieve, es decir. Sin embargo, si Louki estaba preocupada por Letty, tenía razón. Letty y su escuadrón habían sido convocados de vuelta a Alpha sin terminar su misión. Por eso, ella expresó un fuerte arrepentimiento por haber dejado a Vanalice. Debía querer volver al frente lo antes posible. Y no era que Alus no pudiera entender ese sentimiento. Se trataba de una misión llevada a cabo en un mundo lleno de amenazas inimaginables que había ido, literalmente, cercenando sus vidas. Naturalmente, si la devolvían al punto de partida, por supuesto que sentiría que no era razonable. Aunque podía racionalizarlo como una reacción típica, no lo consideraba normal, aunque Letty había perdido a varios subordinados durante la misión. Y siendo tan devota de sus hombres, eso le parecía aún más intolerable. De hecho, hubo momentos en los que ella le había revelado lo mismo. Sin embargo, no podía dejar que Louki pensara en algo innecesario en este momento. Apartando la nieve de su cabello plateado, le habló a la ansiosa chica con un tono despreocupado. No olvides que es una única. Y este es el mundo exterior. Aquí, somos los huéspedes no invitados. No puedes permitirte el lujo de desconcentrarte. Sí. Disculpe. Las preocupaciones innecesarias eran algo inoportuno en el mundo exterior. Si era necesario, podían volver a casa después de la misión y consolarse mutuamente. Pero aquí, esa amabilidad era una debilidad, e incluso un pecado. Podía entender la impaciencia de Letty, pero en este mundo cruel y despiadado tendría que cuidarse sola. Oye, Ali, me olvidé de mencionar algo. Letty habló de repente con un tono contundente, tocando a Alus en el hombro. La forma en que se desvaneció al final sugirió que era algo importante, y para ser honesto, él tenía un mal presentimiento. ¿Qué estás diciendo de repente? Si tienes algo que decir, aprovechemos esta oportunidad, cuéntamelo todo. Bueno, es sobre el demonio que controla a Vanalice. Sí, ya me hablaste de ello. ¿Una quimera, no es así? ¿Y se te ocurrió una razón por la que usaría un hechizo tan extraño o algo así? Tras dudar un momento, Letty dijo, probablemente sea el tercer líder. ¿Qué? Alus había estado escuchando, pero cuando ella dijo eso, instintivamente giró la cabeza para mirarla. Por alguna razón, ella pareció sorprendida a su vez. Pero al momento siguiente sonrió irónicamente como si quisiera ocultar su incomodidad. Lo siento. Se llevó las manos a la cara y se disculpó, como diciendo que no había dado mucha importancia a esa información. Luego comenzó a caminar de nuevo, y continuó explicando. Sinceramente, no era seguro, así que dudé si decir algo o no. Ahora no es el momento de dudar. Entonces, ¿qué es este tercer líder? Que yo sepa, el demonio de mayor categoría que gobierna Vanalice ha cambiado 2 veces. Ya sabes, como las guerras territoriales que ocurren de vez en cuando. Espera.
Entonces estás diciendo. Mientras estábamos fuera, el demonio que gobierna Vanalis podría haber vuelto a cambiar. Y ese fin podría ser el responsable de esta nieve. Probablemente. Es posible que ahora haya un fin diferente a la quimera gobernando este lugar. Supongo que eso lo convertiría en el cuarto líder. Mientras hablaba, Letty parecía un poco más tranquila, señal de que había podido volver a centrarse en la misión que tenía entre manos. O tal vez solo había estado tratando de ocultar el hecho de que había sido lenta con la información. Eso era un alivio, pero aún así, Alus nunca había oído que los líderes cambiaran tan a menudo. En pocas palabras, el hecho de que hubiera tantos Finns capaces de tomar el control de Vanalis era anormal en sí mismo. Incluso si fuera posible, era natural que el más fuerte se hiciera con el puesto de líder basándose únicamente en el principio de la competencia. Así que este cuarto líder sería un oponente bastante formidable. Vaya, hablando de aceptar una misión problemática. Estoy seguro de que me habría negado si me lo hubieras dicho antes. Miró a Letty con odio, pero ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Al ver que los bordes de sus labios se levantaban, sus hombros cayeron. Ya es demasiado tarde para arrepentirse, ALLIE. Estaba claro que Letty simplemente esquivaría el tema si él intentaba presionarla. En otras palabras, podría haber sido llevado por la nariz desde el principio. Alus se resignó y renunció incluso a intentar quejarse. No tengo intención de hacerlo. Ya he aceptado la misión. Especialmente no tengo intención de volver de estos bosques con las manos vacías. Cuento contigo. Letty sonrió, y Alus se dio cuenta de que se había recuperado más rápido de lo esperado. La transformación de Vanalis fue un shock, pero parecía que la presencia de Alus había resultado fiable. Siento que me han engañado, pero bueno. Al poco tiempo, Alus confirmó que estaban cerca de la base que usaban Letty y su escuadrón y que la montaña sobre la que estaba construida estaba cubierta de nieve, utilizando de nuevo su campo de visión. Al mismo tiempo, miró a su alrededor en busca de enemigos, pero no percibió ningún fin en los alrededores. Después de marchar un rato, incluso Alus empezó a sentir frío. De camino a la base, descubrieron un carro semienterrado en la nieve. Parecía haber sido dejado allí al azar. Las ruedas no estaban bloqueadas y la carga seguía dentro. El equipo lo revisó y confirmó que la comida se conservaba en su mayor parte gracias a la congelación. Como era de esperar, al comprobarlo con Letty, parecía que la avanzadilla no había llegado a Vanalis con un carro a cuestas. Así que después de llegar a Vanalis, empaquetaron la carga en un carro antes de seguir adelante, y luego fue abandonado. ¿Qué piensas, Ali? Después de mirarla, Alus le dio sus francos pensamientos. Si lo piensas normalmente, deben haber encontrado un fin. Dicho esto, no hay rastros de ninguna batalla importante. No puedo decirlo porque cualquier huella ha sido borrada por la nieve, pero puede que temieran que la base fuera descubierta y lo dejaran aquí temporalmente. El grupo de avanzada no había opuesto resistencia al Findi, en cambio, se había retirado. Alus concluyó que esa era la respuesta más probable. La base está cerca. Llevemos los suministros y confirmemos si han regresado o no. Claro. La respuesta de Letty fue sorprendentemente sencilla. Alus se sumó a su actitud, y evitó tocar el peor resultado posible. No estaba seguro de qué decirle, pero nada de lo que se le ocurriera sería correcto. En el mundo exterior, las expectativas a menudo se encuentran con la decepción. Después de eso, el escuadrón buscó en un área tan amplia como pudo, pero debido a la nieve no encontraron ni un solo rastro del grupo de avanzada. Se habían acercado. La base estaba ya a tiro de piedra. Todavía no se podía ver a simple vista, ya que estaba construida en una pared de roca en una colina empinada, y estaría camuflada para ocultarla de los ojos de los Finns. Esto está demasiado tranquilo, murmuró Alus, mientras el pelotón marchaba en silencio con la guardia alta. No se sabe si hablaba por su experiencia o por su talento. Pero las palabras del número 1 del ranking fueron suficientes para que todos se tensaran y agudizaran aún más sus sentidos. Fue entonces cuando ocurrió. Una criatura apareció en el camino por el que caminaban como si fuera un encuentro casual. El pelotón se quedó sorprendido. A tan solo 30 metros delante de ellos vieron a una criatura corta y robusta que se arrastraba, dejando huellas en forma de surco en la nieve mientras les cortaba lentamente el paso. Tenía un cuerpo negro que parecía llevar una tienda de campaña oscura en forma de cúpula. En su cuerpo crecía la yedra, y en los extremos de esta había hojas que crujían al ser arrastradas por la nieve. La yedra y las hojas tenían formas extrañas, y no solo crujían con cada movimiento, sino que las puntas parecían vagar por el aire. Por la forma en que las enredaderas lo envolvían, era imposible ver su apariencia exterior. Las lianas entrelazadas formaban una armadura natural, y parecía un manojo de yedra que se movía por sí mismo. Sorprendentemente, el Finn no mostró ninguna hostilidad.
Se había acercado tanto a ellos sin que Alus se diera cuenta. Eso, en combinación con su extraña apariencia, dejó a todos atónitos por un momento. O no, porque en el siguiente segundo Alus solo dio una patada en el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, acortó la distancia con el Fiend. Fue demasiado rápido para imaginar que era pura reacción. Era como si se moviera por instinto. Con una ráfaga explosiva de poder, desapareció de entre las filas del escuadrón como un rayo. Su AR pareció brillar en su mano durante un instante. Al momento siguiente, el escuadrón pudo ver que estaba muy por detrás del Fiend. La hoja de maná que se extendía desde su AR era extremadamente delgada, y podían ver claramente lo larga y grande que era la hoja oscilante. Al volverse hacia el Fiend, vieron que la hiedra que cubría su cuerpo había sido cortada de un solo golpe. Un momento después, la nieve se elevó como efecto de la hazaña sobrehumana, y al mismo tiempo apareció una línea cortada a través del cuerpo del Fiend y de su caparazón en forma de cúpula. Al momento siguiente, las dos mitades se separaron. Y las innumerables vides y hojas de hiedra cortadas crujieron como una sola y cayeron a la nieve. Sin hacer más movimientos, Alus deshizo la hoja de maná. Sin embargo, no le pareció que hubiera cortado el núcleo. Tisk chasqueó la lengua en su mente. Este era un tipo de Fiend que no se veía en Alpha. El uso de una hoja de maná para mantener su producción de maná al mínimo tenía sentido, pero al final le había salido el tiro por la culata, impidiéndole acabar con él de un solo golpe. Pero se dio cuenta intuitivamente de algo al atacarlo. La ubicación de su núcleo es extraña. Y esta sensación es. Efectivamente, un ser se asomó por debajo de las lianas cortadas y el caparazón negro. Su apariencia se parecía mucho a la crisálida de un escarabajo. Tenía 3 pares de patas plegadas sobre su abdomen. En su espalda había varios arbolitos de color negro carbonizado. Probablemente eran el origen de toda la hiedra. Debajo de esos arbolitos había unas gruesas alas que se ajustaban perfectamente a su cuerpo. En lugar de llamarlo el cuerpo principal, parecía más preciso llamarlo el contenido del caparazón exterior. Su aspecto único, que ni siquiera Alus había visto antes, le hizo sentir como si le hubieran echado un cubo de agua fría. Aún estando asombrado, sus instintos como maestro mágico se agudizaron aún más. Al cabo de unos segundos, ya no sentía sorpresa ante el Fiend. En su lugar, sus pensamientos habían cambiado para analizar cómo eliminar a esta criatura. Pero antes de que pudiera hacer su siguiente movimiento, un guantelete revestido de electricidad fue lanzado contra la crisálida. Sahik había seguido el tajo de Alus. Había captado rápidamente las intenciones de Alus y llegó a la conclusión de que era el más adecuado. Además de sus rápidos pasos, utilizó Force para mover su gran cuerpo a una velocidad extrema. Su puño envuelto en un rayo sacudió el aire, y un trueno rugió. El poderoso golpe debería haber sido suficiente para destrozar el cuerpo del Fiend. Sin embargo, justo antes de que su puño alcanzara lo que parecía ser la cabeza de la crisálida, se detuvo abruptamente. Al mirar hacia abajo, vio que las patas plegadas de la crisálida rodeaban ahora su brazo, mientras que al mismo tiempo unas lianas ondulantes giraban alrededor de su guantelete. Luego se clavaron aún más en su brazo, buscando romperlo. Urk. El dolor atravesó el brazo de Sahik, que mordió para soportarlo. En ese caso, el maná de Sahik se hinchó. Iba a sorprender al Fiend haciendo pasar el poder de su AR por su brazo. Determinando que era solo cuestión de tiempo antes de que su brazo se volviera inútil, estaba dispuesto a sacrificarlo para devolverle el daño al Fiend. Arde. Las venas de sus brazos se elevaron mientras los músculos se abultaban y se expandían explosivamente. Pronto un sonido estremecedor salió de la parte superior de su puño. Thunder Lion. Con el puño de Sahik como punto de partida, el hechizo fue construido y materializado. Era el hechizo de invocación Thunder Lion. Solo apareció la cabeza de león, que abrió sus afiladas mandíbulas de rayo y mordió las piernas del Fiend. Un poderoso rayo recorrió el cuerpo de la crisálida, y una brillante luz blanca envolvió los alrededores. Cayó un rayo tras otro. El humo salió de la crisálida. Pero ni siquiera entonces cesaron los ataques. Alus, que observaba desde el otro lado, se quedó mirando la crisálida mientras salía humo blanco de ella. Un momento después, hubo movimiento. Las alas que estaban pegadas al cuerpo de la crisálida se desplegaron y expulsaron el rayo que envolvía su cuerpo. Una ráfaga de viento con humo blanco rasgó el aire. Al ver eso, el pelotón se tensó ante la precaria situación. Solo Letty observó el desarrollo de la situación con una mirada tranquila. Porque a pesar de que un sudor frío recorría la espalda de Sahik, mantuvo el equilibrio y siguió atacando con un rayo. Justo cuando Sahik sintió que su brazo estaba al límite, aparecieron una serie de líneas en el cuerpo de la crisálida, que iban desde la cabeza hasta el abdomen. Parecía que habían aparecido grietas en su cuerpo. El Fiend,
cortado en una docena de pedazos, cayó sobre la nieve con un ruido sordo, rociando sangre al hacerlo. Cuando Sahik miró más allá, vio a Alus de pie con un rostro inexpresivo. La sangre verde oscura que se filtró en la nieve pronto se evaporó, junto con la nieve a la que se había adherido. Sin importarle el estado de su brazo, Sahik enderezó su postura y realizó un saludo al estilo alfa. Gracias, señor. Entonces, un puño inesperado cayó sobre la cabeza de Sahik. Idiota. Era el puño de hierro de Letty. Esto era más o menos esperado, pero su expresión era menos enojada y más exasperada. Lo siento, Ali. No me importa. Solo pasó porque no lo terminé en un solo ataque. Era un rival extraño, pero todo terminó bien. Alus miró los fragmentos del fin que se estaban desmoronando y dejó escapar un suspiro. El rayo de Sahik y su magia espacial habían destruido el núcleo, estuviera donde estuviera, pero por alguna razón, incluso a tan corta distancia, no podía percibir la capacidad de maná del fin ni su potencial. ¿Era ese también el efecto de la extraña nieve? Mientras tanto, Sahik parecía algo confundido por el motivo de la reprimenda de Letty. Su colega Mujir le dirigió una mirada de asombro. Idiota, piensa en por qué Sir Alus se encargó de ello inmediatamente por sí mismo. ¿Y por qué se utilizó la hoja de maná? Sus palabras se encontraron con una mirada molesta de Sahik. No parecía haberse dado cuenta de su mayor error. Pero la verdad era que Louki tampoco lo había hecho. Había estado dispuesta a ayudar a Sahik en su crisis, pero parecía que eso podría haber sido innecesario. Miró suavemente a Alus con una expresión de vergüenza por su incapacidad para comprender la situación. Ajeno a sus sentimientos, Mujir suspiró y continuó, y además tienes las mejores reacciones del pelotón. Sir Alus, puedo explicárselo en tu lugar. Alus asintió ligeramente. De cualquier manera no creía que fuera un gran problema, y le parecía mejor dejar el escuadrón en manos de sus miembros. Estaba siendo cauteloso con las fugas de maná. Comenzó Mujir. Por eso no usó un hechizo sino una hoja de maná para evitar que otros Fins nos detectaran. Y luego está esta nieve. Parece ser un hechizo que altera el entorno, como señaló Sir Alus, pero si no es para entretenernos, podría ser algún tipo de trampa o medio para espiarnos. Si es esto último, ¿cuáles crees que serían las consecuencias de tus acciones? La forma en que lo explicaba de manera tan tajante dejaba claro que estaba diciendo lo mismo que Letty, es decir, que pensara bien en el error que había cometido. Sahik pareció entenderlo ahora, y todo indicaba que estaba a punto de disculparse por sus acciones irreflexivas. Sin embargo, ya está hecho, así que no voy a encontrarle defectos. Pero no esperaba que sus entrañas fueran así. Dijo Alus despreocupadamente, deteniendo a Sahik y cambiando de tema. En cualquier caso, está claro que era de clase A o superior. De ninguna manera. Una caracola perdida no es un clase A. Es solo una caja de sorpresas extravagante. Además, no es uno de los clase A que hemos marcado, ¿quieres decir que han aumentado? Preguntó Letty a Alus. La caracola perdida era un fin cuya biología estaba rodeada de misterio. Era un fin de clase relativamente baja, y su núcleo estaba situado en medio de sus vides, y sus alrededores eran huecos. Letty dijo que el misterioso Find era como una caja de sorpresas, y su aspecto sorprendió a muchos. En Vanalis quedaban dos Finds de clase A, uno de los cuales era el Ogma devorador de cerebros, así que la respuesta de Letty dejó a Alus confundido. Tuvo ganas de chasquear la lengua mientras volvía a reflexionar. Una caracola perdida era de clase C como mucho, algo fácil de manejar para este escuadrón. Sin embargo, su contenido no debería incluirse en esa evaluación. De hecho, era la primera vez que Alus se enteraba de que había algo en su interior. Quizá alguien había calificado su interior de hueco al observarlo después de haberse convertido en ceniza. Sin embargo, al menos, la información sobre los Fins aquí necesitaba ser actualizada después de que Letty y su escuadrón hubieran estado fuera durante 2 meses. Además, si había Fins de clase alta presentes aquí que no conocían, eso tendría un impacto en la conquista de Vanalis. Dicho esto, las caracolas perdidas no se cuentan como de clase alta, así que era posible que esto fuera solo una excepción. En cualquier caso, debían ser precavidos. Parece que la campaña de Vanalis ha retrocedido más de lo esperado. La expresión de Letty se volvió sombría ante el comentario de Alus. Estoy preocupada por mi escuadrón. Parecía que estaba hablando consigo misma, pero en realidad estaba haciendo una súplica a Alus. Por supuesto, no hubo ningún cambio en la política de Alus. Primero llegarían a la base y confirmarían la situación, incluida la avanzadilla. Pero los factores inesperados dejaron claro que la misión general se retrasaría. Fue entonces cuando Sir Alus. El tono urgente de Louki puso inmediatamente a todos en guardia. Aquí vienen. Así que después de todo esta es definitivamente una mala situación.
Fue porque sintió que este evento ominoso se dirigía hacia ellos que instantáneamente se movió para matar al fin de antes. Así que era un explorador, señaló Letty. Y uno de bastante clase para el papel que tenía que desempeñar. Esa había sido una de las preocupaciones de Alus. La nueva especie registrada, Ogma, fue calculada como de clase A. Sin embargo, pensó que el fin que acababa de eliminar era de clase A. Luego estaba la información de que Vanalys había visto un cambio de liderazgo. Tal vez todos los fins de la zona se estaban volviendo más poderosos. Bueno, es inútil pensar en ello. Mientras Alus murmuraba esto, un gran número de fins salieron arrastrándose de detrás de las rocas cubiertas de nieve y del suelo plateado. Sumaban mucho más de 20. Pero no era como si hubieran dejado que se acercaran. La detección de Loki tampoco era defectuosa, simplemente no podían ser percibidos. Alus se dio cuenta de que la extraña nieve reflejaba el maná de forma difusa y en pequeñas cantidades para que no se notara. Como resultado, había una capa limpia en la superficie que no estaba teñida de maná. Los fins debían usar eso para camuflar su presencia. Por supuesto, los antiguos túneles que había en esta zona probablemente también se estaban utilizando. Eso significaba que ni la detección de Loki ni el campo de visión de Alus podían localizarlos con precisión. Si eso es intencional, esto va más allá de la astucia y se convierte en algo estratégico, como si lo hubiera planeado un experimentado comandante del ejército. Notó que Letty lo miraba. Le preguntaba en silencio si podían utilizar magia de alta potencia para interceptar a los fins sin preocuparse por la fuga de maná. Habiendo sido descubiertos por tantos fins, no tenía sentido contenerse. Y si se trataba de un grupo de exploración, era muy probable que los otros fins de la zona ya conocieran su ubicación. No me importa. Acabemos con esto. Ante la respuesta de Alus, Letty bajó el brazo y ordenó a su escuadrón. Aniquilarlos. Era una orden conocida y no tuvo reparos en darla. Ya habían confirmado que los fins que los rodeaban eran especies comunes. Y así comenzó la batalla. El maná estalló y explotó aquí y allá. Los fins fueron exterminados uno tras otro sin pausa. El escuadrón estaba perfectamente coordinado, actuando sin desperdicio. La sangre salpicó la nieve antes de dispersarse en partículas de maná. Se trataba de que las personas adecuadas estuvieran en el lugar adecuado, y que cada miembro del escuadrón se moviera de tal manera que sacara a relucir sus mejores habilidades. En el centro estaban Sahik y Mujir. Dieron prioridad a la eliminación de los fins problemáticos, dejando el resto al pelotón, por lo que la batalla se desarrolló sin problemas. En términos de coordinación, eran los mejores de Alpha. Incluso sin Letty, su poder de combate era excepcional. En cualquier caso, un grupo de exploración no era un problema para Letty. Como el fin de clase más alta presente era B, dejaron la destrucción de los núcleos a las siguientes fuerzas mientras priorizaban neutralizarlos. Había algunos fins que podían regenerarse, pero eso estaba previsto. La batalla se llevó a cabo casi mecánicamente y según el plan, y el resultado fue una victoria completa sin ninguna lesión. Ni siquiera fue necesario que Alus, Letty, Loki o la maestra mágica sanadora hicieran nada. ¿Cuántos escuadrones hay que puedan luchar así de bien en grupo en Alpha hoy en día? Pensó Alus, recordando la batalla contra Demi Azur. Finalmente, el silencio volvió a su entorno. Pero al siguiente instante, una luz parpadeó a lo lejos. Alus lo sintió y apenas pudo ver algo que se acercaba en la parte superior de su campo de visión. Al mismo tiempo, sonaron una serie de rugidos. De hecho, cuando el sonido llegó a sus oídos, la luz blanca ya estaba lo suficientemente cerca como para borrar las sombras de Alus y los demás. No había tiempo para analizarlo. Cuando sintieron la magia, ya era demasiado tarde. Solo Alus y Letty fueron lo suficientemente rápidos para reaccionar a la explosión mágica de largo alcance. Letty se preparó, mientras Alus extendía el brazo cuando la luz deslumbrante amenazaba con engullirlos. Todos se taparon los oídos. Alus lanzó rápidamente una barrera, pero al haber sido hecha tan rápidamente su durabilidad era cuestionable. Aún así, solo necesitaba ganar un momento de tiempo. Vertiendo maná en su AR, bruma nocturna, uno de los anillos de la cadena empezó a brillar con la luz del maná. Un grueso hielo en forma de enorme escudo se extendió sobre la barrera que apenas resistía. Era lo suficientemente grande como para cubrir toda la escuadra. Eso sí, al haber sido creada por una simple fórmula mágica tenía una forma poco refinada. Sin embargo, si se manipulaba con habilidad, una barrera de hielo podía ralentizar la información de la composición de los hechizos que la atacaban. Y alguien excepcionalmente talentoso podía utilizar la barrera para degradar el poder del hechizo. Pero la luz contenía una enorme cantidad de maná. El poderoso resplandor se filtró y se refractó en el escudo de hielo. El ataque siguió.
Superando la velocidad del rayo, el tremendo calor chocó con el escudo de hielo, haciendo que se dispersaran partículas que parecían chispas. Lo siguiente que vio Alus fue la luz que rebotaba en el escudo. Arrastraba una cola tras de sí, como un meteorito. Pero en lugar de desaparecer en la distancia, la cola se multiplicó y se detuvo en el aire. ¿Sigue activo incluso después de haber sido repelido? Alus se tragó su asombro y se preparó para el impacto. El número de colas de luz superaba fácilmente el centenar. En lugar de desaparecer como es normal, se enroscaron y volvieron a atacar a Alus y a los demás. Es Brionach. No. Bloqueando la segunda oleada con el escudo de hielo, Alus gimió. La composición y la cantidad de maná que contenía el hechizo que los asaltaba eran diferentes de lo que él, o incluso toda la humanidad, conocía. En todo caso, parecía un ataque que sacaba a relucir el verdadero poder de la magia. ¿Es la versión completa de Brionach? Se ha dicho que ningún maestro mágico ha encontrado aún la quinta esencia de la misma, pero pensar que un fin la alcanzaría. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la magia provenía de los fins. Ahora la situación era crítica. Este Brionach, o como él llamaría a esta versión de nivel divino de Miss Brionach, era diferente del que la humanidad conocía. Era básicamente un hechizo contra el que no se podía defender. El hechizo solo se dividía más y atacaba de nuevo por cada vez que era repelido. No importaba cuánto más poderosa pudiera ser la barrera. Era posible que las colas se dispersaran si seguían dividiéndose en algún momento, pero Alus no tenía tiempo para probar esa teoría. Incluso ahora el Demis Brionach repelido se estaba dividiendo en más flechas de luz que llovían como meteoros. Ya se acercaban al millar. Un momento después, Alus deshizo su escudo de hielo. Mientras densos restos de maná danzaban a su alrededor como la niebla, exhaló ligeramente. En el mismo momento, un maná negro lo envolvió y dio una patada en el suelo. Una vez en el aire, extendió los brazos y soltó varios Graiters. Cuando bajó el brazo, los Graiters fueron enviados a devorar cada pedazo de Demis Brionach. Era la primera vez que lo usaba desde la batalla de Demi-Azur, pero incluso él se sorprendió de lo fácilmente controlable que era respecto a antes. Dejando a un lado sus pensamientos, los Graiters bailaban en el aire mientras comían los trozos de luz uno tras otro. Finalmente, aterrizó de nuevo en el suelo, y para entonces la amenaza había desaparecido por completo. Arrodillándose, Alus dejó escapar un único resoplido, secretamente lleno de alivio. Afortunadamente, el escuadrón solo estaba pasmado, se dio cuenta intuitivamente de que Alus estaba a cargo de los Graiters, y no había hecho ningún movimiento innecesario. Gracias a eso, pudo dedicar toda su atención a controlarlos. El fuerte olor a quemado le picó las fosas nasales. Había acabado mostrándoles una de sus basas, pero en esta situación había sido inevitable. Puede que se hayan sorprendido, pero ya hablaremos de ello más tarde. A continuación, Alus dirigió una aguda mirada en la dirección de la que había salido Demis Brionach. La luz ya estaba desapareciendo, pero en su estela quedaba un tenue humo blanco. Están muy lejos. A varios kilómetros por lo menos. Teniendo en cuenta el hecho de que el hechizo se movía más rápido que el sonido, no cabe duda de que se trataba de un ataque sorpresa. Incluso Letty solo pudo reaccionar, por lo que Alus había sido el único que pudo reunir una defensa. Ese es Ali para ti. Entonces, ¿a qué distancia está el enemigo? Letty ya conocía al Graiter, ya que lo había visto antes durante la batalla del Devorador. Gracias a eso, no estaba tan sorprendida como su escuadrón. Alus le contestó despreocupadamente en un tono contundente, no puedo asegurarlo. Entonces, ¿por qué estás tan tranquilo? El siguiente está por venir. No, no vendrá de inmediato. Alus no tenía tiempo para explicarlo, pero tenía una buena razón para pensar eso. En primer lugar, el Demis Brionach era mucho más poderoso de lo que los humanos estaban familiarizados, pero no era el tipo de hechizo que se podía lanzar repetidamente. Si el atacante era capaz de hacerlo, entonces Alus habría hecho retroceder inmediatamente a todos los demás. En resumen, es un hechizo que toma el maná que flota en el aire y lo supercomprime antes de desencadenarlo. Teniendo en cuenta la potencia, debería pasar medio día antes de que el maná de la atmósfera se recupere y pueda volver a utilizarse. Ya había visto la base fundamental de Demis Brionach. Eso era en parte porque había hecho que Graiter lo devorara. La distancia es una cosa, pero no sé dónde está. Disparar magia a ciegas no tendría sentido. Concluyó en tono de hartazgo. Y, por supuesto, estaba harto. Se había dado cuenta de la utilidad de la nieve mágica. Si bien no sabían dónde estaba su atacante, este conocía la ubicación exacta de Alus y los demás. Lanzó una mirada molesta a la nieve que había a sus pies. Había estado en guardia por la nieve que caía, pero parecía que la nieve acumulada también tenía algún efecto. Esta es la razón por la que nos han encontrado.
Como prueba de ello, cualquier resto de maná estaba siendo absorbido y acumulado en la nieve. El maná no era materia, por lo que no le afectaba la gravedad. Así que solo había una razón para que cayera al suelo: las propiedades especiales de la nieve. No solo se difundía, sino que también absorbía una parte de él. Los Finns se aprovechaban de esto. Nos detectaron por los débiles rastros de maná. Saben dónde estamos. Así que hay algo debajo de nosotros. Era natural suponer que los túneles bajo tierra estaban siendo utilizados como una red de radar improvisada. Era el entorno óptimo para recibir resultados de detección. Los detalles aún no estaban claros, pero combinados con la magia de largo alcance, los Finns podían aplastar a Letty y su escuadrón a distancia. Por lo menos, era una prueba de que los Finns estaban trabajando juntos. Ser atacado por enemigos que podían esconderse con seguridad era definitivamente problemático. Si al menos pudiera saber el alcance que tienen. Cuando ese pensamiento entró en su mente, los bordes de los labios de Letty se curvaron en una sonrisa sin miedo. Solo tenemos que averiguar la distancia, ¿verdad? Pero la detección no va a servir de mucho. Tisk, tisk. No soporto que me ataquen tan unilateralmente. A ti tampoco, ¿verdad, Ali? Bueno, sí. Respondió Alus con amargura, como diciendo que ya habría hecho algo al respecto si pudiera. Letty torció un dedo, e inmediatamente uno de sus miembros del escuadrón corrió hacia ellos. Con el AR en la mano, lanzó tranquilamente un hechizo. Ante Alus y Letty apareció un extraño espejo de agua. Debía ser un hechizo de agua, con el espejo reflejando el paisaje de algún lugar lejano. En cierto sentido, era como un teleobjetivo construido rápidamente. Pero, tal vez afectado por la nieve, su forma era algo torcida. La superficie ondulaba como el agua y actualmente mostraba la cima de la montaña. Cuando Alus se inclinó para mirar más de cerca, el miembro del escuadrón levantó la mano y afinó la forma y la dirección de la lente. Al poco tiempo, pudo ver algo que se movía. Era la espalda de un Finn que descendía tranquilamente por la montaña. El Finn medía 3 metros y caminaba sobre 4 patas. Tenía un aspecto de lobo y un pelaje de un color extraño. Por la forma en que el pelaje se movía con el viento, parecía similar al cabello humano. Pero lo que más destacaba era su distintivo cuerno único que podía verse incluso desde atrás. Todavía humeaba, como si hubiera emitido un rayo extremadamente caliente. Ya veo. Ese definitivamente parece ser el tipo que nos atacó. Es similar a un Lefkis, pero ese cuerno. Letty ignoró los murmullos de Alus y dio un paso adelante. Bien, ahora sabemos más o menos dónde está. Hizo girar su brazo, con ganas de seguir adelante. Alus no necesitó decir nada. Parecía que estaba contenta de tener la oportunidad de contrarrestar al Find, pero en realidad probablemente solo quería lanzar un gran hechizo para descargar su frustración. Esperaba que fuera solo su imaginación, pero era probable teniendo en cuenta su personalidad. El cuerpo de Letty inundado de maná era una visión realmente digna y poderosa. Era el aura de alguien que tenía absoluta confianza en su poder. Era como un reflejo de su personalidad recta y honesta. Una cantidad abrumadora de maná fluyó de ella y en su AR en forma de anillo, y su próximo hechizo seguramente tendría una potencia de fuego extrema. Tomando una postura para apuntar su hechizo, Letty realizó el proceso de lanzamiento y especificó las coordenadas. Al momento siguiente, no menos de 20 puntos rojos brillaron cerca de la cima de la montaña. Después de una pausa, Letty chasqueó los dedos. Detenación. Cuando escucharon el nombre del hechizo, todos, excepto Alus, dieron un paso atrás. Inmediatamente, se produjo una serie de explosiones. Unas brillantes llamas rojas cubrieron la montaña y subieron hacia la cima. Era el tipo de hechizo en el que Letty se especializaba, pero esta vez su escala era extraordinaria. Sin embargo, Alus, que contemplaba la explosiva escena, soltó en tono exasperado: has fallado. Las coordenadas del hechizo de Letty estaban muy lejos de la cima. Por la distancia a la que se encontraban, incluso un ligero error de cálculo supondría una diferencia de cientos de metros. Afortunadamente la montaña no se derrumbó, pero si hubiera golpeado correctamente, la cima de la montaña habría volado por los aires. Oh. Letty emitió un sonido de estupefacción. Al momento siguiente, la onda expansiva de sus explosiones los golpeó, despeinando su cabello. Alus se mostró completamente despreocupado. ¿Estabas tan entusiasmada y este es el resultado? ¿Estás segura de que tus habilidades no se han oxidado? ¿Qué? Lo has entendido mal, Ali. Letty intentó excusarse al escuchar el comentario de Alus. A estas alturas su autoridad como capitana se había desvanecido, y la frialdad de las miradas de su escuadrón en su dirección no se debía únicamente al gélido clima. No se preocupe, Lady Letty. Loki intentó animarla, con los puños apretados en forma de bolas, pero no fue muy efectivo. Tú no,
pequeña Louki. Letty se quejó, pero no se le ocurrió por qué pasó en primer lugar. ¿Pero por qué? Estuve un poco floja con las coordenadas, pero no fallaría tanto. Como la de Tenashen cubría un rango tan amplio, no había necesidad de una precisión milimétrica en la puntería. Por eso, no era extraño que Letty tuviera solo una idea aproximada de lo que estaba apuntando. Sin embargo, esta vez no había acertado al objetivo de gran tamaño, así como tampoco al terreno que había cerca de él. Así que su pregunta era natural. Al ver que ella no podía aceptar el resultado, Alus se apresuró a ofrecer una explicación. Bueno, era una broma. Es culpa de esta extraña nieve. Parece que no solo difunde el maná, sino que también lo absorbe. Así que se interpone en la detección y en los hechizos de medio y largo alcance. Le dijo. Al distorsionar el maná, naturalmente también influye en las coordenadas. Eso estaría bien en un rango más cercano, pero con esa distancia, este es el resultado. Informó de ello con naturalidad, y luego levantó los bordes de sus labios en una sonrisa. Por ello fallaste tu objetivo. Urk. Más importante, ¿por qué no lo dijiste antes, Ali? No estaba del todo seguro. Pero ahora está claro. Aún así, seguro que te gusta llamar la atención. Era una situación seria, pero Alu sonaba frívolo. Sus dudas se habían aclarado, y ahora su plan para seguir adelante estaba más definido. Solo por saber que toda la magia está siendo obstruida vale la pena. Por decirlo de otro modo, podremos ir a por todas, y tratar de detectar cada cosa será inútil. Ya nos hemos encontrado con los exploradores enemigos. Y después de un ataque tan espectacular, no hay que preocuparse por volver a ser detectados. ¿Qué debemos hacer, Sir Alus? Preguntó Louki, lo que hizo que Letty dejara de hacer un berrinche. Su pregunta cambió por completo el estado de ánimo, y una expresión seria volvió a la cara de Alus. Empecemos por compartir la información y empezar de nuevo el plan desde el principio. En primer lugar, es casi seguro que el enemigo está utilizando la nieve para obstruir y detectar la magia. Así que no sería prudente quedarse aquí. No van a poder usar ese hechizo de antes una y otra vez, pero no hay garantía de que no venga algún otro hechizo volando hacia nosotros. Así que creo que deberíamos apuntar a una base a la que podamos escapar y cambiar nuestros planes. Dijo Alus, mirando a Letty, que asintió a su vez. Letty, probablemente deberíamos dividir el escuadrón. Te dejaré la elección del personal a ti. Entendido. Así que no vamos a dejar que nos reduzcan a un mero objetivo o encuentren la ubicación de la base. Alus asintió. Siempre que tenía que trabajar con un escuadrón por alguna razón, había algo con lo que siempre tenía cuidado. Y era su costumbre de pensar en los escuadrones como un poder de combate y no como seres humanos con sus propias voluntades y vidas. No era tanto que no intentara pensar así, sino que no lo demostraba. Era una cualidad que no combinaba bien con alguien que se preocupaba profundamente por su equipo como Letty. Su mente fría ya había descartado inconscientemente la avanzadilla. Como mucho, esperaba confirmar si el observador estaba vivo o no. Ahora que los efectos de la nieve eran claros, el valor del observador había disminuido un poco. Pero tenía la corazonada de que al enfrentarse a este enemigo, el número de ojos de calidad determinaría el resultado. En estas circunstancias especiales, más fuerzas, veteranas o no, eran probablemente solo números. Llevándolo al extremo, mientras pudieran mantener su fuerza de combate actual, podrían revisar su plan. No importaba quién estuviera vivo o muerto. A lo sumo, solo tenía preferencia porque estuvieran vivos. Su fría razón para esto era mantener el estado mental de Letty estable. Eso es lo que la vida y la muerte de otras tropas son para mí. Realmente no soy apto para operar en grupos. Alus se guardó sus pensamientos de autodesprecio. No era el tipo de persona que se desvive por sembrar semillas de discordia por su cuenta. Ahora mismo, se sentía extrañamente nostálgico de su vida más bien pacífica en el instituto. Tras la división del escuadrón, Alus acabó naturalmente junto a Louki. También les acompañaba otro miembro del escuadrón que conocía la ubicación de la base. El escuadrón de Letty se dividió finalmente en 4 grupos. El plan terminó siendo que se dispersaran y se reagruparan en la base. Eso les daría más movilidad, pero reduciría su potencia de fuego, por lo que tendrían que evitar el combate y librarse de los Finns que los persiguieran. El cambio a las operaciones encubiertas, comprensiblemente, ponía a todos nerviosos, y la esperanza de terminar la misión rápidamente ya se veía tambaleante. Cualquier error en este sentido podría hacer fracasar la misión. Letty, reagrupémonos en la base a las 9 horas como máximo. En el peor de los casos tendremos que pensar en retirarnos. Dile al equipo que quien llegue primero debe estar preparado. ¿Por qué pasar por mí cuando puedes decirlo tú mismo? Alus había intentado pasar por el capitán del escuadrón, como de costumbre, pero Letty se limitó a lanzarle una mirada extraña.
Dejando de lado las intenciones de Alus, la reacción de Letty tenía sentido dada la situación. Todo el mundo entendía ya que no se podía hacer nada con el Demis Brionach sin Alus. Y aunque al principio no era así, en realidad, ahora era él quien hacía los planes. Al darse cuenta de ello, Alus renunció a cualquier consideración innecesaria, pero aún así dejó el juicio final en manos de Letty. Tras algunos consejos de Alus y el intercambio de información, los grupos se pusieron en marcha. Asterisco 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 asterisco. Acompañando a Alus y a Louki estaba la maestra mágica sanadora. Dado que una sanadora era un activo valioso, Alus se sintió un poco mal por haberla hecho venir con ellos. No podía decir si Letty estaba siendo considerada, confiando en él, o simplemente empeñándose en él, pero decidió no decir nada a pesar de todo. Lo hice, ¿verdad? No decir nada en absoluto era un poco incómodo, así que Alus decidió iniciar la conversación. Por el momento se movían a gran velocidad, buscando la mejor ruta hacia la base mientras gastaban la mínima cantidad de maná. Sí. Este es mi segundo año asignada a este escuadrón. Siendo solo su segundo año, no era un miembro veterano teniendo en cuenta cuando el escuadrón se había establecido. Louise tenía un temperamento bastante tranquilo, quizás por su papel de maestra mágica sanadora. Todavía era joven, pero probablemente tenía algunos años más que Letty, o eso pensaba Alus, pero, para empezar, no sabía mucho sobre la edad de una mujer. Ya veo. Estoy seguro de que debe haber muchas dificultades en el equipo de Letty. Ese sí, bueno. Louise dudó ante la franca pregunta de Alus. Parecía que sus palabras habían sido un poco demasiado bruscas, causando un conflicto innecesario dentro de ella. En cualquier caso, ella parecía reconocer de qué estaba hablando. Por supuesto que habría muchas dificultades en el escuadrón de Lady Letty, Sir Alus. Supongo que sí. Respondió Alus vagamente a la continuación de Louki. Louise miró a los dos y habló. Es cierto, hay muchas dificultades. Pero ha sido mucho más divertido que cualquiera de los otros escuadrones a los que he sido asignada. Llevaba una sonrisa despreocupada. A pesar de todos los combates en el mundo exterior, ella lo llamaba diversión. Eso no podía ser cierto si se tomaba al pie de la letra, pero Alus creía que demostraba que había alcanzado un cierto nivel como maestra mágica. Tal vez eso fue gracias al equipo de Letty. En cualquier caso, le pareció que su respuesta indicaba que era bastante hábil a pesar de su juventud. Ajena a los pensamientos internos de Alus, Louise le preguntó, Sir Alus, sobre ese fin que lanzó ese hechizo de largo alcance. El Lefkis. Bueno, probablemente sea una forma evolucionada, pero aún no puedo asegurarlo. Lanzó un hechizo, lo llamó Brionach, cierto. Esto era algo que había planeado sacar a relucir cuando estuvieran todos juntos. Era un hechizo de largo alcance que se parecía a eso, pero no era ningún Brionach que yo conozca. Podría ser algo que el Fin creó por su cuenta, o incluso podría ser la forma completa de Brionach. Explicó Alus. No sé si es una versión evolucionada o una variante, pero la llamo Demis Brionach. Cada vez que entra en contacto con algo que no sea su objetivo, pasa a la segunda fase de su composición. ¿Segunda fase? Preguntó Louise, pero Louki también escuchaba atentamente. Sí. En determinadas circunstancias se divide y se recompone en un proyectil de rastreo. Le dijo amablemente Alus a Louise, sin darse cuenta de su tono de voz. Las mujeres de su edad solían desconcertarle. Además, su actitud no mostraba el habitual exceso de respeto hacia su rango único. También sintió un ambiente extrañamente familiar con Louise. Pero no entendía por qué. Aunque lances una barrera antidestino, solo la reflejaría temporalmente antes de que el Fin vuelva a atacar tras cambiar su naturaleza, es así, Sir Alus. Así es. Alus asintió ante la respuesta de Louki. El Brionach era considerado uno de los hechizos más poderosos para acabar con un grupo de enemigos. Sin embargo, el hechizo desatado a través de ese cuerno había sido modificado aún más con respecto al Brionach diseñado por los humanos. Intentar bloquear el hechizo con una barrera solo hacía que se dividiera más, lo que lo convertía en algo sumamente problemático para el bando defensor. Además, la mayoría de la gente no sería capaz de reaccionar a esa velocidad. Louise estaba tratando de idear una contramedida contra eso, pero como maestra mágica sanadora, estaba fuera de su área de experiencia. Aún así, como miembro del equipo de Letty tenía mucha inteligencia y creatividad. Sí. Por el momento, usar mi habilidad especial es la forma más conveniente. Alus llamó a propósito a su Greater una habilidad especial para mantenerlo vago. Era su manera de trazar una línea. Aunque los dos eran maestros mágicos de Alfa, quería mantener su as bajo la manga si era posible. Si solo fuera una simple habilidad especial, no tendría motivos para ponerse nervioso. Además, el Greater no era todopoderoso.
Había un límite a la cantidad de maná que podía absorber, y dejar que lo devorara todo suponía el riesgo de que se desbocara y expusiera a Alus al peligro. Por no mencionar que sentía fuertemente la necesidad de tomarse a pecho su fracaso durante la batalla de Demi Azur. Si no lo hacía, su pequeña compañera de cabello plateado podría volver a empujarse a hacer algo imprudente. Mientras pensaba eso, Alus miró a Louki, que parecía no darse cuenta de su mirada. Ofreció otra solución. Sir Alus no puede usar un hechizo para anularlo. Se trataba de una técnica que consistía en utilizar un hechizo igual o más potente para chocar con el otro y aniquilarlo. Por supuesto, solo un maestro mágico de bastante alto rango podía usar esa técnica, así que naturalmente no sería un problema para Alus. Yo también pensé en eso, pero sinceramente no hay manera de probarlo. Sus palabras hicieron que Louki se diera cuenta del problema. De largo alcance o no, a esa velocidad el defensor estaría en gran desventaja. Siendo tan poderoso como era, tendrían que detectarlo y prepararse con antelación para poder contrarrestar el hechizo. Incluso la barrera que Alus lanzó rápidamente solo fue posible gracias a sus reflejos divinos y a su velocidad de construcción mágica. Esta nieve está funcionando mejor de lo que esperaba. Murmuró Alus a nadie en particular. Vanalis era una fortaleza que daba una ventaja topográfica a los que vivían allí. Los túneles que se extendían bajo la tierra eran una de ellas, pero la nieve que alteraba el entorno también bloqueaba persistentemente su invasión. En cuanto a Lefkis, no habrá mucha diferencia si nos centramos en cómo lidiar con él ahora o después. Tendría que hablar con Leti y su escuadrón sobre el Graiter. Ya que era un secreto entre él y Beric, necesitaría que se mantuvieran callados al respecto. Al final, tendría que confiar en ellos. Tal vez la inutilidad que sentía era porque se trataba de Leti. Mientras pensaba en estas cosas, Alus vigilaba atentamente sus alrededores. Señora Louise, como sabe, soy el único que puede ocuparse de Demis Brionach. De momento no debería haber ningún peligro en separarse, pero lo habrá en el futuro. Así que hay algo que me gustaría preguntarle. Louise levantó la cabeza y le miró. Si es algo que puedo decirte. ¿Sabes si había alguien que pudiera usar magia de luz en la avanzadilla? Ella jadeó. ¿Qué significa eso? ¿HM? Exactamente lo que pregunté. Louise frunció el ceño ante el tono brusco e indiferente de Alus. Había sido considerado con Leti, pero para bien o para mal, ahora Louise era la única presente del grupo. Y ya que de todos modos era algo que tendría que confirmar eventualmente, era mejor hacerlo cuando había menos gente alrededor para enojarse. Louki tampoco parecía especialmente comprensiva. No era tan mala como Alus, pero se parecía a él en que era poco probable que se conmoviera por esto. No veía ningún sentido en poner una flor en la tumba de un muerto, ni en darle agua para mantenerla viva. En el mundo exterior, no había ni una gota de agua que se diera a una flor que ya se había marchitado. Por supuesto, no era alguien que impusiera sus valores a los demás, y no era que no pudiera entender cómo se sentían Leti, Louise y los demás. Era muy consciente de que era capaz de tener pensamientos inhumanos. Pero aún así. Alus habló, mientras Louise permanecía en silencio. Como con Leti, puedo sentir una brecha entre los demás y yo. No, es solo una diferencia en la forma de percibir las cosas. Respondió Louise. Usted es justo el tipo de persona que escuché que era, Sir Alus. Y pareció mirarlo con simpatía en sus ojos. Me alegro de que hayas venido con nosotros. Dijo Alus. Pensaba firmemente que todos los que se esforzaban por ser un maestro mágico, como sus alumnas Tessia y Alice, debían tener como meta a alguien como Leti. Sin embargo, no podía ver cómo Leti y el equipo podían sentir sus emociones en situaciones como estas. Otros parecían entenderlo, pero él no podía. En comparación con ellos, él y Louki se enfrentaban al mundo exterior con el corazón frío. O más bien, se volvieron indiferentes a la vida y a la muerte. Cuando entraron en el mundo exterior, cayó una tapa que cerró sus emociones y puso un tope a sus sentimientos. No se interesaban por la vida de los demás, e incluso si un conocido moría, probablemente solo pensarían, otra vez. Siempre podían sentir esa fría expectativa en el fondo de sus mentes. Incluso Louki solo podía ver los colores del mundo a través de Alus. No era una cuestión de bien o mal. Era simplemente como habían resultado. Tras un momento de duda, Louise dejó escapar un suspiro de resignación. Sus pasos también se volvieron más pesados. Había uno. Dijo vacilante. Un maestro mágico que podía usar el elemento luz. El observador. Se volvió hacia Alus, como si quisiera preguntar por qué quería saberlo. Es una confirmación. El origen del hechizo usó el Lefkis, Brionach, es un hechizo compuesto de los elementos luz y rayo. En el pasado se ha teorizado que los Finns son incapaces de manejar la magia de luz.
Pero hay una excepción a eso. Y es si han conseguido adquirir la información mágica del elemento luz y logrado asimilarla. Alus evitó a propósito decirlo en voz alta, pero al decir asimilarla, se refería por supuesto a consumirla. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de la razón de su cortesía y sentido de familiaridad hacia Louise. Cuando él había estado en ese escuadrón, había habido alguien muy parecido a ella. Sir Alus. Mientras ese pensamiento pasaba por su mente, la tensa voz de Louki llegó a sus oídos. Lo sé. Respondió en tono exasperado, mientras se detenía. Una vez más, no habían podido detectar al Fiend hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para verlo. Y si estaban utilizando los viejos túneles que llegaban a través de Vanalith, descubrirlos les llevaría aún más tiempo. Incluso ahora, el aviso de Louki solo había llegado cuando el Fiend estaba a 100 metros por delante de ellos. Si una parte de su cuerpo no hubiera aparecido por encima de la nieve caída, incluso podrían haber tardado más en verlo. La nieve no era solo un obstáculo mágico. También funcionaba como camuflaje para los Fiends. Un clase D. No, clase C. Su evaluación de la situación fue menos precisa de lo habitual. El Fiend de tamaño medio tenía una cabeza inusualmente pequeña y un cuerpo enorme. En cuanto a la apariencia, era como un jabalí parado en dos patas. Con sus grandes pies, se dirigió hacia Alus y los demás. Al poco tiempo, su cuerpo musculoso se reveló por completo sobre la nieve. En los bordes de su boca había gruesos colmillos que se extendían hacia arriba. Una gran cantidad de aire blanco y húmedo salía de entre los colmillos. Justo cuando Alus puso la mano en su AR, Louki lo detuvo. Yo lo haré. Murmuró, mientras llevaba sus manos a la espalda. Sin esperar su respuesta, voló por la nieve. Aceleró como un rayo, dejando atrás solo chispas de electricidad. En un abrir y cerrar de ojos redujo la distancia con el Fiend. Pero eso no fue todo. Louki ya se había colocado detrás de él con los ojos clavados en su grueso cuello. Bajó el cuchillo AR que tenía en sus manos, clavándolo sin reparos en el punto débil del Fiend. No hubo desperdicio de movimientos en su ataque. Fue el equivalente a atacar la arteria carótida de un humano, y ni siquiera le dio al Fiend la oportunidad de gritar de dolor. Porque, en el siguiente instante, un rayo atravesó su AR y lo frió desde dentro. Louki se desprendió de la espalda del Fiend mientras éste caía hacia adelante y volvió a aterrizar en la nieve. Incluso Alus quedó impresionado por su hábil destrucción del núcleo de un solo golpe. ¿Cómo? Louise miró con asombro. Había sonado como si conociera a Alus hasta cierto punto, así que no habría sido sorprendente que también conociera a Louki. Pero en algún lugar en el fondo debe haberla subestimado, pensando que la capacidad de lucha de un observador no llegaría a mucho. En realidad, Letty había mencionado que Louki era un niño soldado, que había participado en ese horrible programa de entrenamiento de maestros mágicos que el ejército tenía en el pasado. Sin embargo, eso solo concernía a Louki. Lo que Louise sabía de Alus, lo había obtenido de otra fuente. La existencia del programa de formación era un tema tabú en el ejército. Era una regla tácita que no debían hablar de él. No solo había producido muchas bajas, sino que se había considerado un fracaso y se había cerrado silenciosamente, destruyéndose todos los registros importantes del mismo. La chica que tenía delante era una rara superviviente y un éxito aún más raro. Al ver a Louki luchar de primera mano, Louise vio a regañadientes la utilidad de ese inhumano programa de entrenamiento. Aunque no fuera éticamente aceptable, lo cierto era que la pequeña había eliminado a un Fiend varias veces mayor que ella. Y por un breve momento, Louise se sintió eufórica. Si pudieran llenar un solo escuadrón con una fuerza de combate como esta, el futuro de la humanidad sería brillante. Pero rápidamente sacudió la cabeza y apretó los labios como para reprenderse a sí misma. Sin prestar atención a Louise, Alus solo le dijo unas palabras a Louki. «Has mejorado», dijo, elogiándola mientras el Fiend se convertía en polvo. «Todavía me queda un largo camino por recorrer», respondió modestamente, pero no pudo ocultar la alegría en su rostro. Entonces se dio cuenta de que estaba sonriendo y reprimió su expresión. Con una sonrisa irónica, Alus miró al Fiend que se estaba desmoronando. Si puedes acabar con un clase C de un solo golpe, deberías estar bien contra todo lo que no sean las mayores amenazas. Y parece que puedes saber dónde está el núcleo a corta distancia. El simple hecho de poder confirmarlo es algo estupendo. Sí. Louki estaba un poco agitada, pero aún así se alegró. Ni siquiera ella esperaba poder derribar al Fiend de un solo golpe. Pero en este tipo de cosas se trataba de probar, y había dejado que una débil corriente recorriera el cuerpo del Fiend mientras lanzaba su sonar de maná a quemarropa, lo que le había permitido detectar la ubicación de su núcleo. El entrenamiento de Alus para conseguir que usara el sonar de maná de forma flexible y continua en el combate había dado resultados y mejorado sus habilidades.
dejando eso a un lado, su capacidad de entender con precisión el proceso que Louki había utilizado, incluso con la obstrucción de la nieve, era impresionante como siempre. Louki estaba acostumbrada a que fuera asombroso, pero ella esperaba poder sorprenderlo y asombrarlo algún día, aunque parecía que ese día aún estaba lejos. Inmediatamente después del momento de alegría de Louki, la expresión de Alus se volvió ligeramente amarga, lo que hizo que su corazón diera un vuelco. ¿Hubo algún problema? Bueno, no me importa, pero con esto tendremos que dar un rodeo. Ah. Louki dejó escapar un grito, pero rápidamente se tapó la boca. Ahora mismo, habían dividido sus fuerzas y se dirigían a la base. Habían aceptado que podrían ser detectados durante su marcha como un escuadrón completo, pero una vez que se dividieron, la necesidad de permanecer en guardia por cualquier fuga de maná había surgido de nuevo. Eso era cierto no solo para Alus y su grupo, sino para todos los grupos. Sin embargo, hace un momento, Louki había utilizado Force, el sonar de maná y un hechizo de rayo para acabar con el Fiend, lo que probablemente era bastante malo. No estaba claro si habían sido detectados por el maná que emitía la nieve, pero si querían estar seguros, tendrían que abandonar su ubicación actual y tomar una ruta diferente. Lo siento. Louki bajó la cabeza en señal de disculpa. Pero Alus le puso la mano encima de la cabeza. Ser capaz de lidiar hábilmente con ese fin fue suficiente. De hecho, tal vez buscar reagruparnos de nuevo en 2 horas era pedir demasiado. Habiéndose dado cuenta de que sus cálculos habían sido ingenuos, Alus sugirió que dieran marcha atrás y cambiaran su ruta hacia Louise, que estaba detrás de ellos. Al momento siguiente, empezó con un tema completamente diferente. Por cierto, tengo curiosidad por saber quién te habló de mí. Era una pregunta que había surgido en su mente después de escucharla murmurar. Se esforzó por expresarlo con palabras, pero su actitud hacia él era extrañamente nostálgica. Louise pareció sorprendida por un momento, pero pronto se recompuso y le respondió con una sonrisa tranquila. De una persona que conoce bien, Sir Alus. Ambos empezaron a trabajar con los militares más o menos al mismo tiempo. Incluso visitó el festival del campus hace poco, así que quizá ya la conozcas. No tengo ni idea de quién estás hablando. ¿Cómo se llama? Es Elina. Elina Obril. Asterisco 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 asterisco. Cuando el sol empezó a ponerse, Alus, Louki y Louise llegaron finalmente a la base. Como querían evitar en lo posible los encuentros con los Finns, habían dado muchos rodeos, lo que ayudó a Alus a conocer gran parte de la geografía de Vanalis. Pero quizás por eso, estaba de pésimo humor y tenía una mirada agria. Louki nunca le había visto tan alterado, así que incluso ella se sorprendió. Sin embargo, ver a Alus enfurruñado como un niño fue tan inesperado que dejó una fuerte impresión en su mente. Poder escuchar más sobre la infancia de Alus de boca de Louise mientras se dirigían a la base fue un momento realmente feliz para Louki. Louise solo lo había escuchado de la otra mujer, así que era más que nada de oídas. Además, cada vez que esa mujer le hablaba a Louise de Alus, siempre sonaba como si estuviera presumiendo de él, así que era posible que sus historias estuvieran embellecidas. Pero ver cómo Alus fruncía el ceño cuando Louise contaba las historias les daba credibilidad. En cualquier caso, debido a esas historias, había un extraño estado de ánimo sobre los tres al llegar a la base. Letty y el resto del equipo se preguntaron qué había pasado. No solo Alus tenía un aspecto inusualmente enfurruñado, sino que Louki tenía una expresión de regocijo que no podía ocultar, y Louise parecía un poco abatida, quizá por haber hablado demasiado. Por cierto, todos los demás grupos ya habían llegado, y no había habido muertos. Parece que te estás divirtiendo, Ali. ¿Ha pasado algo bueno? Preguntó Letty en tono travieso. Alus pasó junto a ella con una expresión de agotamiento, y habló sin volverse. ¿Te parece que esto es divertido? Empecemos por confirmar la situación. La base era un espacio hueco en la pared de un acantilado, por lo que las paredes de roca estaban expuestas, lo que hacía sentir un poco de frío. Sin embargo, estaba equipada con lo mínimo, y su interior era espacioso, adentrándose mucho más de lo que Alus había esperado. Este lugar parece un nido de hormigas. Está bien así, respondió Letty. Lo más importante es que el enemigo aún no se ha dado cuenta. Así que ya que estamos presionados por el tiempo, pongámonos a planear. Alus y Louki fueron conducidos al interior de la base a lo que parecía una sala de conferencias con una larga mesa deforme en el centro. Seguramente habían utilizado algo de madera por ahí para hacerla. Estaban en el mundo exterior, que era muy diferente del mundo interior con sus abundantes suministros. Cuando se trataba de cosas pequeñas, los maestros mágicos tenían que ser autosuficientes, por lo que las mesas y cosas así eran en su mayoría hechas a mano. Todos se apretujaron para caber alrededor de la mesa. Una vez que los únicos, Alus y Letty, tomaron asiento,
el ambiente cambió abruptamente. La expresión de Louki se endureció, e inconscientemente apretó los puños mientras los vigilaba. Alus fue el primero en hablar. Que no haya muertos es una gran noticia, pero ¿cuántos heridos hay? Un puñado. Bueno, no tendrá un impacto en el combate, dijo Letty. Louise se pondrá a trabajar con ellos. Puede que no vuelvan a la normalidad enseguida, pero al menos podrán actuar sin problemas. Alus miró el mapa extendido sobre la mesa e hizo algunas correcciones en su futura ruta basándose en la información que había reunido. A continuación, Letty y su equipo compartieron la información que habían recogido. Un grupo se encontró con 3 Finns en su camino a la base. Aunque la estrategia básica era evitarlos, no podían evitar el combate en todos los casos. Alus y su grupo habían podido evitar más encuentros tomando desvíos, pero los otros grupos no habían tenido tanta suerte. Letty señaló los lugares donde se habían librado las batallas y dio información sobre los enemigos. Hemos perdido completamente la cuenta de cuántos Finns hay. Y ni siquiera podemos hacer predicciones, Alus tenía una mirada pensativa, pero luego levantó la vista del mapa hacia Letty como si resolviera una pregunta en su mente. Oh, así que te has dado cuenta. Así que tú también lo crees. Los dos asintieron como si se leyeran la mente, pero la mayoría de los demás se quedaron a oscuras. Louki se acercó despreocupadamente a Alus y miró de un lado a otro su rostro y el de Letty. Hay varias preguntas en mi mente, pero la mayor es la ubicación y los movimientos de los Finns. Louki, imagina que hay un centro de mando militar en el corazón de Vanallis. Con esa premisa en mente, ¿no crees que los movimientos de los Finns y el despliegue del escuadrón son similares a la estrategia de defensa de la base que se utiliza a menudo en Alpha? Lo siento. La verdad es que no lo entiendo. Respondió débilmente Louki en tono de disculpa, pero Alus no parecía especialmente decepcionado. Podía compensarlo con cierto grado de experiencia. Si ella, como Alus, experimentaba una gran variedad de misiones y estaba expuesta a las estrategias de los generales a diario, naturalmente también lo captaría. Incluso si lo único que conocía era el campo de batalla, sería capaz de leer fácilmente las intenciones de un comandante normal. Los Finns que han sido enviados a explorar eran débiles en fuerza, dijo Alus. Se podría pensar en ellos como peones sacrificados para explorar nuestra fuerza de combate. Letty asintió con una expresión seria. Debía de sentir que algo no iba bien, al igual que Alus. Todos los grupos habían acabado en batalla 3 o 4 veces. Al principio, cada grupo había luchado contra Finns débiles, y los siguientes encuentros fueron contra otros más fuertes. Además, en cada batalla, el tipo y la composición de los Finns eran prácticamente idénticos. Al cotejar la información, descubrieron que cada escuadrón luchó primero contra Finns de clase E y que la batalla final fue contra Finns de clase B. No eran encuentros casuales. Estaba claro que los Finns fueron enviados en orden de fuerza. Era como si los estuvieran poniendo a prueba. Esto huele mal. Estos Finns están usando tácticas humanas. Reflexionó Alus. Parece que sí. Dijo Letty. Pero ese Lefkis parecía estar solo. Sí. Mi corazonada me dice que no fue un comandante quien lo ordenó, sino una entidad ajena a la estrategia, como un francotirador lobo solitario. Entonces, ¿es otra clase A? ¿El Ogma? Eso significaría que no solo es inteligente, sino que también comanda a los Finns. Letty encontró sus propias palabras difíciles de creer. Podría estar usando el elemento oscuro para controlarlos. No es imposible, ¿sabes? Traté con un criminal que usaba magia para controlar a otros. Hay diferencias entre humanos y Finns, pero el elemento oscuro debería funcionar de la misma manera. Tenía un claro recuerdo de aquel criminal. Ese maestro mágico que utilizaba el elemento oscuro no solo mandaba, sino que controlaba completamente sus mentes y las manipulaba contra su voluntad. Sin embargo, la investigación sobre los dos elementos, luz y oscuridad, todavía iba por detrás de otras investigaciones. Así que ni siquiera Alus estaba seguro de cómo funcionaría algo así. Pero estaba claro que era posible. ¿Qué es eso? No he oído hablar de eso. ¿Y por qué lo harías? Probablemente hay más cosas que no sabes que las que sabes. Sir Alus, yo tampoco he oído hablar de ello. Al igual que Letty, Louki parecía un poco insatisfecha ante su respuesta. Por alguna razón sintió que le acusaban de ser poco fiable. Se frotó la sien. ¿Y qué si no compartía todo lo que pasaba con ellos? El corazón de una mujer seguía siendo algo que él no podía entender. Si que diga esto te satisface, lo siento. Se disculpó por si acaso, lo que provocó que Letty y Louki se rieran entre sí. Formaban una extraña pareja y, por alguna razón, sintió que le habían engañado. Tal vez porque estaba ligeramente conmocionado por eso, Alus pasó sin rodeos a un tema más sensible. Entonces, ¿has encontrado la avanzadilla? No, todavía no.
Todo lo que hemos hecho es recuperar los suministros. Ya veo. Teniendo en cuenta la situación, el hecho de que no hayan traído los suministros ellos mismos, quiere decir que están. La respuesta de Letty había sido sencilla, pero cuando Alus vio la complicada expresión que apareció en su rostro, se dio cuenta de su fracaso. Está bien. En todo caso, también quiero escuchar tu opinión, Ali. Aunque la verdad era que Alus no necesitaba decir nada, pues Letty ya tenía una corazonada sobre la situación. Alus fingió no darse cuenta de su expresión y analizó con calma el asunto. Deben haber dejado las provisiones por una emergencia, sobre todo porque estaban tan cerca de la base. No habrían querido que la base principal fuera descubierta por los Finns. Así que es natural suponer que se retiraron, o se trasladaron a un lugar más adecuado para luchar. Probablemente estén esperando en otra base. Aceptó Letty, tras una pausa. Alus sintió que había manejado mal la discusión. Había luchado junto a Letty muchas veces, y conocía bien su personalidad y sus métodos. Esta vez, sin embargo, estaba en su escuadrón, así que tal vez debería evitar decir algo innecesario. No era el tipo de persona que tenía consideración con los demás, pero se lo debía a Letty por el incidente de Demi Azur. Fue entonces cuando Louise habló. Lady Letty, tengo algo que decir. Ella debe haber querido salvar a Alus de tener que decirlo. Pero esa consideración hizo que Alus se diera cuenta de su propia incapacidad. Por un momento había mostrado a Letty una lástima innecesaria por preocupación. Ambos eran únicos. Hacer las cosas de esa manera tan indirecta era como socavar a la otra persona. No, yo lo diré. Alus detuvo a Louise, y compartió la información sobre Demis Brionach. Como había dicho antes, Brionach se basaba en el elemento luz, que era un elemento que los Finns normalmente no podían usar. Entonces explicó sin rodeo su teoría sobre cómo sería posible que se aprovecharan de alguien con esa habilidad. Ya veo. Respondió Letty con una voz inesperadamente tranquila, antes de callar. No podía permanecer indiferente ante la muerte de la gente como lo hacía Alus. En todo caso, era Alus quien tenía defectos humanos. No soy de los que se aferran a una esperanza inútil. Como mínimo probablemente sea demasiado tarde para el observador. Dijo Alus. A su manera torpe, estaba siendo sincero. Aunque quisiera ofrecer algunas palabras de consideración para consolarla, no estaba capacitado para hacerlo. Lo único que podía hacer era presentar la verdad, aunque hiriera a la otra parte. En el mundo exterior, las palabras baratas de consuelo no significaban nada. Se preguntó si sería capaz de escupir una mentira si eso significaba mejorar la moral del escuadrón. Si le beneficiaba, podría llenar el corazón de alguien con un consuelo superficial. Alus buscó la respuesta en su corazón. Su núcleo era tan frío como el acero, lo que a su vez hacía que su corazón fuera más frío. Tras un momento de silencio, Letty murmuró en voz baja, ¿qué posibilidades hay? Quiero decir, ¿cuáles son las posibilidades de que el grupo de avanzada haya sobrevivido? Para ser honesto, no lo sé. Es posible que me equivoque al decir que los Finn pueden asimilar el elemento luz. Pero si mantienes tus esperanzas, terminarás decepcionada. Dijo Alus, como si estuviera hablando consigo mismo. Independientemente de si se trataba de una lección aprendida por la experiencia o no, todos los presentes entendieron lo que quería decir. Así es como va siempre. Gracias. Dijo Letty. Sin embargo, la expresión amable que tenía al decir esto no era propio de un maestro mágico. Se puso la mano en la frente y se tiró del flequillo con expresión de dolor. Duele, tener más gente que llorar. Lo siento. No soy lo suficientemente sensible como para poder estar de acuerdo contigo tan fácilmente. Pero de nuevo, estoy acostumbrado a ver esa expresión, así que puedo entender cómo te sientes. Letty dejó escapar un suspiro apenado, probablemente lleno de arrepentimiento. Ella había sido la que dio la orden de formar una avanzadilla para llevar los suministros. Pero así era Letty. Ellos también eran soldados. No es que estuviera cuidando a unos niños. Murmuró para sí misma. Todos los maestros mágicos del mundo exterior eran así. Seguían avanzando aunque tuvieran que pisar a sus aliados muertos. Si no podían hacerlo, debían retirarse al mundo interior. Ali, ¿sabes cómo superar una situación así? La verdad es que no. Nunca lo he pensado demasiado. Vaya, qué frío. Bueno, probablemente también esté bien, pero no es bueno para ti. Letty se esforzaba por parecer alegre. Alus se dio cuenta de ello y decidió seguirle la corriente. Siendo tan torpe como era, lo único que podía hacer era actuar como siempre. No necesito que me digas cómo debo manejar las cosas. Pero ya que parece que quieres decir algo, oigámoslo. Tienes que ser más sincero contigo mismo. Dijo Letty, encogiéndose de hombros y con una sonrisa irónica. Se levantó y puso las manos en las caderas.
pasan tiempo juntos. Sigues yendo en la misma dirección. Los que sobreviven siguen tranquilamente cumpliendo su misión día a día. Como siempre lo han hecho. Esa es la única manera de continuar con los sentimientos de los que han pasado. Por eso definitivamente retomaremos Vanallis. Y luego nos reiremos todos juntos. Alus sintió que ella hablaba del lado mental de las cosas. Se daba cuenta de que ella hablaba de algo que él probablemente nunca entendería. Al fin y al cabo, al contrario que el método de Letty para enfrentarse a las muertes, hasta ahora lo único que había hecho Alus era darles la espalda y renunciar a ellas. Puede que Letty tuviera razón en que no era bueno para él, pero era demasiado tarde para cambiar. Al mismo tiempo, sentía envidia de su estilo de vida. Por eso dijo algo que no creía realmente. Sí, tal vez. Incluso a él le pareció bastante transparente. Se burló de sí mismo por la respuesta barata. Saber que nunca entendería a la otra parte era una sensación escalofriante. El lado en el que estaba Letty estaba lleno de amigos, vivos y muertos. Y el lado en el que estaba Alus era el de la soledad ineludible. Era frío y oscuro, un páramo para el alma. Allí, Alus estaba solo. Nunca pudo acercarse al lado de Letty. Aunque fuera una línea blanca pintada en el suelo, a un solo paso, nunca podría cruzarla. Por eso su lado era tan abrumadoramente luminoso. Pero no dejó que eso le desanimara. Ya había superado esa etapa. Simplemente recorrería ese duro y solitario camino por sí mismo hasta llegar a su final. De repente, un tirón de la manga le devolvió la conciencia a la superficie. Cuando miró hacia abajo, pudo ver el cabello plateado de quien estaba detrás del pequeño acto. La chica de cabello plateado ni siquiera le miró. Se limitó a tirar de su manga, como si dijera que este era su lugar. Que ella estuviera a su lado, apoyándolo, se sentía como un peso sobre sus hombros. Ella eligió voluntariamente quedarse con él. Fue una tonta que eligió el único lugar donde soplan vientos fríos. Alus no miró hacia ella. Pero la sensación de su pequeña mano tirando de su manga permaneció. Al final, su soledad fue fácilmente superada. Esto le hizo darse cuenta de que no se quedaría solo en las sombras, lo que casi le hizo sentirse sentimental. Sintió el impulso de examinar la expresión de Loki, pero estaba convencido de que sería tal y como la había imaginado. Debajo de ese cabello plateado había seguramente una expresión llena de dulzura. Era lo suficientemente insensata como para renunciar a su propia vida por una decisión que se jugaba a una moneda. De esa manera, podía dejar todo en manos del destino, porque todo era por el bien de Alus. Por eso su presencia, y la sensación de su pequeña y cálida mano, provocó un cambio en su rostro inexpresivo. Eso es cierto, no cambia lo que tenemos que hacer. Murmuró Alus. Ja, veo que estás tan seca como siempre, Ali. Entonces ya es hora de que volvamos a trabajar como maestros mágicos. Para empezar, me gustaría saber qué necesitas de nosotros ahora mismo. Dijo Letty en tono juguetón. Ya no había ninguna duda en su expresión. En cambio, era directa y fuerte, dispuesta a cumplir su misión, la imagen misma de una maestra mágica. En este punto, Alus no era reacio a darle consejos. Al igual que Letty, llevaba el título de único. En estas situaciones, su personalidad, que le permitía abandonar cualquier consideración inútil, era algo bienvenido. Dicho esto, para empezar, nunca tuvo mucha consideración por los demás. Pero ahora, en comparación, sentía que se dejaba llevar por las emociones. Quizás eso era debido a su tiempo en el instituto. O tal vez es la influencia de Fia y Alice, como sea. Alus cambió de marcha y volvió a ponerse su máscara del mundo exterior. Era diferente de la que usaba cuando corría solo por el mundo exterior, y también de la que usaba cuando llevaba una vida tranquila en el dominio humano. Muy bien, vayamos al grano. Cuando Alus dijo eso, Letty y su escuadrón cambiaron sus expresiones. Sahik se cruzó de brazos con una sonrisa intrépida, mientras que Mujir miraba el mapa con expresión seria. Estos dos eran la mano derecha de Letty. Con Alus y su capitana en marcha, estaban llenos de motivación. Eliminarán a Logma y a Lefki sin mí y sin Letty. De momento ignoraremos al otro fin de clase alta que han confirmado. Con las anomalías que ocurren en Vanallis, hay demasiados elementos inciertos, así que daremos prioridad a esos dos fin problemáticos. Explicó Alus. Si al menos podemos eliminar a esos dos, será mucho más fácil derrotar al líder. Y en cuanto a esos dos, no se preocupen, tengo una ventaja. Ahora bien, solo les voy a decir esto una vez, así que asegúrense de escuchar con atención. Confirmó que todo el mundo estaba escuchando correctamente, y luego compartió su análisis de la situación actual, así como la estrategia que había desarrollado. Los fins que el grupo de avanzada había encontrado, así como los que encontraron los grupos cuando el escuadrón se dividió, fueron muy probablemente lavados de cerebro por el Ogma.
Servían como ojos, oídos y extremidades del Ogma. Sorprendente o no, este era el mundo exterior. No sería imposible que un fin evolucionara para alcanzar tal inteligencia. En los últimos años, esa evolución anormal se había hecho especialmente notable. Por eso pensó que probablemente el fin también los estaba analizando con la información que tenía. Lo mejor sería asumir que toda la información de los que habían luchado se había filtrado al enemigo. Había incluso menos razones para negar que los primeros Fins con los que habían luchado habían sido enviados como peones de sacrificio para medir sus habilidades. Como el entorno de Vanalis había cambiado, ahora era un mundo diferente que ni siquiera Alus podía comprender del todo. Si me tomo el tiempo para hacerlo por mi cuenta, debería ser capaz de manejarlo. No, no tiene sentido. Si llegaba a cometer un error, todo el plan se tambalearía. Además, Letty y su escuadrón eran los encargados de la misión. En comparación con ellos, Alus tenía poca experiencia luchando en un escuadrón, y ninguna experiencia en respaldar a otros. Louki y él solo estaban aquí como ayudantes, pero habiendo venido hasta aquí, eso no sería suficiente. El Ogma no puede ser ignorado. El primer fin con el que nos encontramos era definitivamente de clase A, y si pudo lavar el cerebro incluso a ese, entonces no podemos permitirnos ignorarlo. Pero dejando eso de lado, el Demis Brionat de largo alcance de Lefkis tiene que ser tratado inmediatamente. En el peor de los casos, podría acabar con todos nosotros. ¿HM? Tú eres el único que puede ocuparse de ello, ¿verdad, Ali? Sí, ahora mismo solo puedo usar mi habilidad especial. Letty reaccionó ligeramente a las palabras habilidad especial. Después de la batalla de Demi Azur, se había enfrentado directamente a Beric por ello. Al final, sin embargo, incluso ella fue excluida, lo que significa que era un asunto extremadamente clasificado. Era esa bruma negra, ¿no es así? Durante la misión de Demi Azur, la señora Arain dijo que solo tocarla sería peligroso. No hay duda. No distingue entre amigos y enemigos. Y si absorbe demasiado maná, se descontrola. Letty parecía sorprendida de que Alus no dudara en exponer su secreto. Había estado preparado para eso desde el momento en que decidió utilizarlo como su carta de triunfo. Por supuesto, si no fuera por Letty, lo habría mantenido en secreto. ¿Estás seguro? Al final el gobernador general nunca me dijo nada. Haces que suene como si lo hubieras torturado. ¡Qué grosero! Como si una joven y frágil doncella recurriera a la tortura. Bueno, le di algún que otro codazo, pero nunca escupió nada. Los únicos que podían tomar ese tipo de actitud con el gobernador general eran los dos únicos. O tal vez era solo porque Alus y Letty eran especiales. No estoy seguro de que eso sea mucho mejor. Bueno, de todos modos, no tuve más remedio que revelarlo. Pero no me malinterpretes, todavía hay muchas cosas que ni siquiera yo sé sobre mi habilidad especial. Entendido. Aún así, ahora siento que tú y yo somos mucho más cercanos. Eso es solo tu imaginación. Malvado. Al igual que con Louki, a Alus le parecía que compartir secretos con las mujeres las hacía reaccionar de forma exagerada. Por alguna razón, Louki intervino. Por favor, déjelo así, Lady Letty. La habilidad especial de Sir Alus es un secreto militar. Lo he experimentado de primera mano. Aunque hay un límite en la cantidad que puede absorber, es muy poderosa y asombrosa. Dijo, como si supiera más sobre ella. Letty le sonrió. Sé lo del límite y todo lo demás. Después de todo, Ali me lo acaba de decir. Al darse cuenta de que se había visto su infantilidad, Louki se sonrojó y giró la cabeza. El ambiente se había vuelto bastante descuidado, pero ser demasiado serio también podía acabar siendo contraproducente. Así que Alus ignoró el flujo actual de la conversación, y continuó. Letty y Sahik usando Force, son probablemente los únicos que podrían esquivar Demis Brionach. Pero incluso así no saldrían ilesos. No incluyó a Louki porque ella no podía controlar su Force con tanta precisión como Sahik. Así que la máxima prioridad es el Lefkis. Dijo Letty. ¿Y el Ogma después de eso? Entonces, ¿quién está detrás de la nieve? Alus no tenía una respuesta inmediata para su pregunta casual. Ese era, en efecto, el problema. Los hechizos de alteración del entorno eran todos de nivel experto o superior. Puede que la magia se haya originado con los Find, pero un Find normal nunca sería capaz de utilizar hechizos de ese nivel. Estaba claro que se trataba de un Find superior a la clase A. Además, la misión de Vanalis tenía un límite de tiempo. Desde el incidente de Demi Azur, el mundo exterior había estado ocupado, y si un clase S marchaba hacia Alpha mientras sus dos únicos estaban fuera, no tendrían una oportunidad adecuada. Si eso ocurría, el daño sería horrible. Por no mencionar que el tiempo no era su único enemigo. Los Fins ya habían detectado a Alus y a los demás.
Por ahora podrían haber sido capaces de engañar a sus ojos, pero había un límite en el suministro de alimentos del escuadrón. Así que probablemente no podrían pasar desapercibidos hasta que las cosas se calmaran. Si los Finns los rodeaban y cerraban el cerco, Alus y los demás acabarían siendo expulsados. Lo más probable es que el clase S que domina la zona sea el responsable de la nieve, pero... Alus hizo una pausa por un momento, dejando que el ambiente serio llenara la habitación. Mientras todos guardaban silencio, Loki preguntó, ¿y si no lo es? Exactamente. Se corre el riesgo de pensar que es el responsable, e ir a por todas contra él. Pero de cualquier manera, esta nieve nos pone en desventaja. Se puede lanzar un detonation, pero será muy difícil acertar desde la distancia. Mientras tanto, ellos pueden atacarnos sin obstáculos, como hizo el Lefkis. Alus habló sin rodeos, y con cierta amargura en su tono. En cualquier caso, estamos limitados en cuanto a tiempo. Necesitamos un método para enfrentarnos a los Finns de clase S y de clase A. Estaba pensando en dividirnos en grupos y eliminarlos individualmente, pero eso disminuye las posibilidades de éxito. Era natural que se les pidiera mucho en las misiones al mundo exterior. Alus estaba acostumbrado a ello, y no era el tipo de cosas por las que hacer un escándalo. Sin embargo, esta vez era una elección dura, y tuvo una sensación ominosa. Tampoco se limitó a él, ya que Letty habló casualmente. Bueno, está bien. Cuando es todo o nada, las posibilidades de éxito no van a cambiar aunque lo pienses demasiado. Tú. También lo sabes, ¿verdad, Ali? Lo dijo con tanta naturalidad que sonó como si fuera algo normal, en lugar de algo que pusiera en peligro la vida. El mundo exterior cambiaba constantemente, haciendo pasar a los maestros mágicos por muchas dificultades. Y los maestros mágicos eran los que utilizaban su poder e ingenio para superarlo. Letty y su equipo siempre lo habían hecho antes. Y también lo harían ahora, en lugar de creer en algo tan inalcanzable como la perfección. Alus no llegaría a calificarlos de fiables, pero sonrió por un momento, antes de endurecer su expresión. Si querían completar la misión en poco tiempo, tendrían que hacerlo por las malas. Sabiendo eso, levantó 4 dedos. Eliminarlos de uno en uno es imposible. Todavía no hemos encontrado al clase S, por no hablar de todos los túneles que atraviesan la región. Si reducimos nuestro objetivo, probablemente conseguirán evadir la detección y llevar las cosas a una guerra de desgaste. Y si eso ocurre, no tendremos espacio para eliminarlo. Terminó Letty por él. Si el Ogma estaba lanzando Finns a Alus y al escuadrón como parte de un plan, estaría aprendiendo constantemente sus fortalezas y debilidades. Después de ver la batalla de Alus contra el Finn de tipo crisálida, probablemente no les lanzaría todos los Finns. Tampoco intentaría una batalla uno a uno. Y al darse un festín con las víctimas de la avanzadilla, el Ogma debe haber adquirido muchos conocimientos e información. Por supuesto, probablemente era información a la que no tenía acceso antes, por lo que era poco probable que pudiera aplicarla. Pero tal vez eso era una ilusión. Esa información podría haber sido ya compartida con el clase S. Que los Finns trabajaran juntos era normalmente imposible, pero en Vanalys lo imposible ya estaba ocurriendo. La premisa básica debería ser que su experiencia previa era inútil aquí. Teniendo en cuenta todo eso, no quedaban muchas opciones para Alus y los demás. Tendremos que jugar su juego y ser más astutos que ellos. Hay condiciones que deben cumplirse antes de que podamos derrotar al mayor objetivo, el clase S. No es que vayamos a perder en una batalla de inteligencia contra un simple monstruo. Luego mostró a todos el camino para reclamar a Vanalys. La estrategia se parecía a una partida de ajedrez, utilizando la inteligencia en lugar de la fuerza para eliminar al rey. Si el clase S aparece, Letty y yo nos enfrentaremos a él. No sé qué clase de Finn es, pero vamos a trabajar con la suposición de que es el responsable de la nieve. Hay un riesgo si nos equivocamos, pero no podemos permitirnos ignorar la pieza más fuerte del enemigo. Como mínimo tendremos que enfrentarnos al líder. También tengo algunas ideas sobre dónde pueden estar acechando los Finns más grandes. Alus tenía una idea del terreno gracias a un viejo mapa de Vanalys. No tenía información detallada sobre los túneles, pero había añadido la información que había obtenido al ver las cosas por sí mismo. Me gustaría dejar la eliminación del Ogma a Sahik y del Lefkis a Mujir. Louki, te unirás al grupo de Mujir. Louki parecía sorprendida. Había estado convencida de que se quedaría con Alus. Volvió los ojos hacia este, queriendo decir algo, pero él la detuvo con una mirada severa. Alus tenía sus propias ideas para elegir qué haría cada uno de ellos. Ya que había llegado tan lejos, ni siquiera Louki podía mostrar abiertamente su descontento. Como su compañera, no podía permitirse desafiar su autoridad y arriesgarse a manchar su nombre. Así que, de mala gana, cerró los ojos y se echó atrás. Tras constatar esto, Alus continuó.
También seleccionaremos un grupo de búsqueda separado para la avanzadilla. Saldrán después de nosotros. Era una sugerencia que tenía en cuenta la coordinación del escuadrón. Era inusual para él, y en todo caso era una mala apuesta. Nunca habría aprobado un plan así en el pasado. Como estamos trabajando juntos, su fuerza será clave. Aún así, me sorprendo de mí mismo por pensar que esta es la mejor jugada. Tuvo sinceros elogios para el equipo de Letty, que estaba en el centro del plan. Dejaré la elección del personal a Letty. En ese caso, no te preocupes. Depender de estos idiotas puede ser bastante divertido. Se siente muy bien dar órdenes desde arriba y ver cómo se rompen la espalda para conseguirlo. Letty sonrió con picardía a Alus. Los humanos nunca fueron perfectos, y con innumerables posibilidades imprevisibles, cualquier plan tendría sus agujeros. Por eso Alus rara vez se fiaba mucho de esas cosas. Pero aquí estaba, presentando un plan para tratar de hacer avanzar la situación, a pesar de saber que el juicio propio y las habilidades como maestro mágico marcaban la diferencia en el mundo exterior. Muy bien, terminemos con esto. Solo tenemos que hacer lo mismo de siempre, matar a los Finns. Eso es todo. Alus dio por concluida la reunión, y la tensión que se cernía sobre el pelotón se disipó cuando todos rompieron a sonreír. Mientras los miembros de la escuadra charlaban sobre lo bonito y sencillo que era aquello, la larga reunión estratégica llegó por fin a su conclusión.